Pues muy buenas noches y bienvenidos un día más, una noche más, una velada más a la última filmoteca, ese último reducto del cine y de la realidad ante la posmodernidad. Hoy volvemos, como cada jueves, con nuestra serie ya famosísima, ya celebérrima, Los pelotazos de los 90. Antes de nada, presentar a nuestro contertulio, al maestro don Alberto Agudo. Muy buenas noches, Alberto. ¿Cómo estás? Buenas noches. Estamos de nuevo otra noche aquí. Pues, fenómeno. A destripar completamente una obra que quiere destripar a la gente psicológicamente, vaya. Sí, sí, ya lo hablábamos ahora un poco, que al final todos los pelotazos de los 90 es que están cortados más o menos por el mismo patrón. Ya hablamos de la industria de los 90 y todo, es decir, es lo mismo y no es lo mismo, pero bueno. Hoy vamos a analizar, ya lo veis en el título, El silencio de los corderos, del año 1991. No me acuerdo ni el nombre del director porque no ha hecho nada más que eso, ¿no? O de obras célebres solo tiene esa. ¿Cómo era el director? El director es Jonathan Demme. Ha hecho, bueno, Celebérrima Filadelfia en el Ah, 92, joder, eso 93. sí, Y otro luego ha hecho pelotazo. Bodrio. En los 70 con La cárcel caliente. Una mezcla entre sadismo, erotismo, bueno, en fin. Hasta, pues eso, hasta cuando pegó el pelotazo realmente existente que fue con El silencio de los corderos. Luego siguió con Filadelfia y luego se le perdió un poco más la pista. Sobran Hombre, no, menores, bueno, Filadelfia seguramente sea otro gran pelotazo de los 90 además, ¿eh? Al que habrá que analizar un año después, además has dicho el 92. un año o dos, creo del 93, sí, es del 93, Ujú. 2 años. Bueno, pues Sí. como cada día, como cuando siempre analizamos, vamos a empezar un poco hablando un poco de la sinopsis. Si quieres el último día le hice yo, empiezas tú y el próximo día pues vamos turnando lo que sea. La Venga, sinopsis vale. es, vamos, sí, venga, puedes empezar, pero es bien clara. Sí, bueno, la sinopsis de nuevo, la búsqueda y captura de un criminal psicópata, en donde la protagonista, que la interpreta Jodie Foster, de los papeles principales, ¿no? Que hizo Jodie Foster, acordase en Taxi Driver, que hacía de prostituta adolescente, no condenada adolescente, bueno. En esta película hace protagonista una estudiante del FBI vamos, le encargan ese caso y para poder estudiar bien al criminal, al psicópata, que arranca la piel a la víctima después de matarlas, pues le encarga que vaya al psiquiátrico, o sea, el jefe, uno de los jefes del FBI le encarga que vaya al psiquiátrico, un psiquiátrico de alta seguridad, en donde está el celebérrimo doctor Aníbal Lecter, interpretado por Anthony Hopkins, que hace un buen papel, señor, es verdad, que es un psicópata, un genio, pero es un psicópata, ¿no? De primer calibre. Y bueno, pues a ver si a partir de la entrevista con él puedes traer los datos suficientes para atrapar al criminal. Esa es la premisa de la obra. Luego se va enrevesando, etcétera, etcétera. Pues sí, 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 es básicamente eso, ¿no? Al final es, pues eso, pretende ser un poco, pues, policíaca, como hablamos. Ya no es un género, ya no es neo-noir o que se pueda llamar neo-noir, es más bien el neo-noir para entretener, ya ha entrado en los 90, ¿no? Que es, pues, lo llamamos el otro día policíaco, ¿no? Y pues eso, pretenden encontrar a un asesino en serie, como pasa en Seven, igual, una trama en ese sentido parecida, pero lo que has dicho tú, a partir de la búsqueda de un criminal, o sea, la búsqueda del criminal parte necesariamente de consultarle a este otro criminal, ¿no? Un chalao que resulta ser un genio y que es un psiquiatra que está internado en una prisión de máxima seguridad. Genio no como otros, pero bueno, ya hablaremos de eso. Y nada, y pues ese es el argumento, es bien simple. Este film no es el peor de los que hemos analizado, pero se las trae, se las trae. Se las trae porque uno se da cuenta rápidamente que va a ser peor que Seven y Seven no es que sea la panacea, precisamente, ya lo hablamos. Yo he señalado varias cosas, lo empezamos a criticar un poco en dialéctica. Eso que fíjate que es un film que tiene muy buenos elementos, que se podría haber Como aprovechado mucho. bien, que tiene una muy buena trama, una historia potable, una historia de la que se podría sacar, unas muy buenas actuaciones. Anthony Hopkins hace una actuación muy buena, muy buena. Pero nos encontramos, pues eso, con la iglesia hemos topado otra vez, ¿no? Con la industria de los 90 hemos topado. Sí. Efectista. Lo más patente en este film son los golpes de efecto. Y ya no solo por música estradigética, que es mucho más potente que en Seven, por hacer una ponderación, sino por multitud de cosas. Si quieres empiezo diciendo, por ejemplo, que estos Sí. golpes de efecto donde más se notan es en el uso y además uno lo advierte aunque no haya visto mucho cine, o sea, aunque haya visto poco cine, advierte rápido que, que los primeros planos son excesivos.
y no es por nada, precisamente. Abusa de los primeros planos porque es un efectismo de primer nivel y además implantado absolutamente dentro de lo que es la poética de la película. Es decir, la poética de la película depende de abusar de estos primeros planos para poder sobrevivir, para poder mantener el interés y para crear un cierto grado de congoja y para crear una tensión que es vacía. También hablaremos, es decir, luego por qué está vacía esta película. Es decir, esta película está completamente vacía, no pisa suelo en ningún momento. Pero bueno, ya hablaremos también de todo esto. Pero los golpes de efecto son descarados. Y los golpes de efecto a partir de la cámara también son descarados. Y eso que no tiene una mala... Una vez más, no es un hombre... un marido sin mujeres, perdona. No es... No es una película que tenga una mala concepción del cuadro, una horrible concepción del cuadro. Tiene una concepción del cuadro correcta, de hecho. Tiene una buena construcción, más o menos. Una construcción que se mantiene, pero es que el error no es ese. El error es, además de los golpes de efecto, etcétera, pues todo lo que hablaremos ahora. Pero los golpes de efecto son descaradísimos. Y ya lo hablamos en Seven, pero muchísimo más que en Seven. Vamos, ¿dónde va a parar la cosa, macho? Si quieres continuar, es que Sí, yo tengo muchas cosas que decir. sí, sí, Esta sí, sí. película... Esta vez el Como, paradigma de los pelotazos, sí, macho. sí, 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 sí. Nada, como primer apunte y Sí. como suelo hacer siempre, bueno, vamos a poner en contexto, año 91. Bueno, es el gran thriller, vamos, es una de las películas más celebérrimas de la historia, por ahora, porque luego cuando vayan pasando las generaciones, pues ya nada, la generación millennial y todo esto, bueno, no, polvo entre el polvo será todo esto, esperemos que no. Bueno, esta me da igual, pero bueno, las clásicas no, evidentemente, las buenas no. Pero bueno, aún así, sigue siendo una película celebérrima, Film Affinity, está, bueno, pues es de las más valoradas, o sea, digo en número de votos, lo cual De hecho, sociológicamente ¿cuál nos era, remite cuál a que era su tiene número de votos? 170.000, lo miré el otro día, 171.000, creo, más de Está en el top, 170.000. en el top 15 está, por lo menos, ¿no? De las películas más votadas, es decir, de las películas más vistas, podríamos entender. Junto a Seven son de las películas más vistas, y luego, porque es pelotazo, es celebérrima, por ejemplo, Affinity con buen catalizador como IMDb de la sociología, bueno, es de las películas más valoradas, tiene la nota que es Yojimbo, Ciudadano Kane, etcétera, y más obras maestras, ¿no? Ninguneadas por la ignorancia y por la falta de criterio, vaya. Y bueno, la crítica, esto es otro punto y ya empezamos nosotros a demoler. Bueno, la crítica es un alarde de retórica y crítica parabólica. No cito nombres porque luego, bueno, no hace falta. Lo importante no es el nombre, sino lo que dicen. Empieza, por ejemplo, uno diciendo, digo, hablo de críticos, no de gente anónima, ¿no? Sino de los legitimados institucionalmente. Comentan mucho, lo tengo aquí la imagen en el móvil. Sí. Hablan de la inteligencia de su guión, la habilidad de su directa y poco glamurosa dirección. También habla, evidentemente, del gran diálogo, los grandes diálogos entre Clarice y el Dr. Lecter, las escenas impactantes, la multitud de primeros planos como una virtud, sino como un defecto, o como un punto y aparte, porque el primer plano depende del uso que se le dé y depende de la poética, ¿no? Y bueno, luego ya las críticas de los diarios mainstream que ya conocemos, que si excelentes interpretaciones, que si excelente guión, cuidado de ambientación, que si es una película de culto, que si es un thriller de terror frío, barroco y brutal. Ya me dirás tú qué significa barroco para el que la escribe, y es uno de los grandes, el que la escribe es uno de los grandes baluartes de la posmodernidad, que la obra posee una estudiada precisión, en donde el director cuadra un turbador irónico viaje a los peores instintos. Bueno, es decir, como se puede ver, tenemos aquí, quitando algunas cuestiones que es pura falacia, nos hallamos ante críticas parabólicas, siempre plagadas de adjetivos, pero con poca sustancia y poca referencia a la objetiva poética, a la poética objetiva, a la estructura de la película, la estructura poética. Entonces, pues eso, pues puros al final, puros adjetivos psicológicos, ¿no? Que si es un thriller brutal, luego están imprecisiones de decir que es barroco, yo no sé qué es barroco, más que una hipérbole de muy mal gusto. Bueno, mi criterio, la obra es una obra mediocre y se puede suspender perfectamente, pero bueno, si levanto mucho la mano puede pasar a mediocre. Es una película mainstream en donde su poética, bueno, técnicamente los cuadros sí están correctos y tiene ciertas situaciones que son pertinentes y medianamente sólidas, pero que en conjunto hace una obra prescindible totalmente. Es un pelotazo de los 90, eso estricto. Los traveling, vemos muchísimos traveling como son los típicos traveling al modo de Spielberg, es decir, relamidos, en donde no tiene entidad, sino es puro espectáculo grandilocuente, de abarcar mucho campo fenoménico, pero no tener ese empaque, esa sustancia, la carece completamente. Entonces es una obra así muy burda, muy efectista, que tiene buen material, eso está claro, y tiene ciertos momentos correctos,
pero que no deja de ser un espectáculo más, un pelotazo más de los 90, que a diferencia de los pelotazos de los 2000 o 2010 por lo menos tiene todavía cierta... se deja ver algo, se Sí. deja ver algo. Luego, significacionalmente, es que no, al final se queda pues una obra que padece un morbo constante. Es una obra que hace hincapié muchísimo en el morbo. Hace, y ya hablaremos ahora y te doy paso, establece una dialéctica bastante chapucera, pero que es el artesonado poético, vamos, el artesonado de la película, el armazón que la sostiene, una dialéctica muy chapucera entre el espectacularismo hollywoodiense, institucional, los grandes policías, los grandes escenarios, con esos traveling, esa música extradigética machacona bueno, para representar grandes situaciones que luego no lo son, sino muchas son situaciones gore, que al final hace apología a las situaciones gore y de lo ridículo, una mezcla muy mala entre ese espectacularismo y el morbo espectacularizado. Entonces, lo que sale es una película, pues, bueno, con su cierto interés, pero es una película floja que no se puede sostener. Además, es un director que ha hecho este director. Pelotazos de los 90. No sé su historial, como si ha sido a trabajar en videoclips o no sé qué. Se ha hecho documentales en los 80 sobre bandas musicales, sobre conciertos, ¿no? Pero no es un director, vamos, es que mediocre, del montón malo. Sí, sí. Nah, ya está. No, no, a ver. el- lo que tú has dicho. A ver, que me dejo doble. Lo voy a silenciar aquí un segundo. Vale, pues es lo que tú has dicho. Es decir, lo principal que se puede decir en esta película es que no toca suelo en ningún momento. Es completamente difusa. Aparecen un montón de elementos que, más acertados o menos, en cuanto. Si hablamos, por ejemplo, de la trama, pues es una trama que podría tener tirón. Una trama acertada que bien aprovechada podría funcionar muy bien. Es muy potente. Pero por no tener este suelo, es que decir, no hay suelo poético por ningún lado. Al final uno recibe esta película como si fuera un conjunto de sucesos, pues eso, que van teniendo lugar, todos espectacularistas y efectistas, y cuanto más avanza la trama, más lo son. Pero uno se queda con la sensación de no estar captando nada, de no estar captando, es decir, no estar captando ideas, no está, digamos, viendo solidez en la película, ¿no? No está conceptualizándola como una película, sino como un suceso a lo mejor de escenas, lo otro, pero no tienes la sensación de estar catando, estar saboreando una verdadera historia. Y esto es precisamente por lo que ya hemos dicho, es decir, por intentar sacar a través de golpes de efecto cosas que no son. Los golpes de efecto, ya lo he dicho, lo más escandaloso de esta película. ¿Cómo abusa esto? Esto pasa principalmente por abusar de, a partir de la concepción del cuadro, abusar de los golpes de efecto, pues eso, a partir de los encuadres. Fíjate, lo de los primeros planos es patente desde el principio y se tirará toda la película con eso, es decir, con esa música de suspense barato. Pasa lo mismo en Seven, pero muchísimo menos, vamos, ¿dónde va a parar? Es decir, y además usa mucho más la música diegética, etcétera. Pero fíjate, estos primeros planos, plagados de música, en donde se tira también del efectismo dramatológico, en virtud de que uno sufre porque piensa que Aníbal Lecter, ¿no? Puede atentar contra la vida de la inspectora en cualquier momento, de la inspectora, de la gente del FBI, ¿no? Le está preguntando su vida, lo otro, y uno, conforme al carácter de Aníbal Lecter, puede pensar perfectamente que su vida está en peligro en toda ocasión y tal. Esto aderezado con todo el rato primeros planos, pero hay una barbaridad de primeros planos, yo no lo he contado, pero vamos, que es para contarlo otra vez más. Y aderezados con toda esta música extradiegética que se va volviendo más machacona, pero es que la música extradiegética es escandaloso, es decir, si no está toda la película, poco le falta. Es decir, a lo mejor hay 15 minutos sin música extradiegética. Es verdaderamente patente. Los golpes de efecto y cómo intenta sacar la emoción a base de golpe de efecto y cómo consiguen la tensión. En todo el mundo, esto ya lo hemos hablado, en todo el mundo van a conseguir al final, pues, sacar una. O sea, digamos que sacarles una especie de tensión, de estado tenso. ¿Por qué? Porque apelan al cerebro casi reptiliano, digamos, ¿no? A la parte del cerebro instintiva que actúa por pura defensa y por puro instinto. Y si te están poniendo música estridente, aderezada con estos primeros planos, con las caras ojipláticas, con lo otro, pues obviamente te van a sacar una sensación de tensión, pero además no es una tensión natural, no es una tensión que sientes que es real, sino que es una tensión a la que te están forzando solo para venderte la película. Es lo más horrendo que te pueden hacer con una obra cinematográfica. Directamente. Y lo que has dicho, es eso estricto, es un pelotazo de los 90, porque es que no es solo que no sea ninguna obra maestra, sino que el paradigma del efectismo. Bueno, el paradigma del efectismo hablábamos el otro día, es justamente, que lo hablamos, Forrest Gump.
Pero esto es que tampoco, es decir, bueno, es que estamos comparando aquí de Guatemala a Guatepeor, macho. Pero es que esto no se queda nada atrás, es decir, hay efectismo, está plagada, plagada, y además en todas las escalas prácticamente. Y luego después, pues se pueden decir muchas cosas. Luego hay encuadres ciertamente inteligentes, es decir, tampoco es precisamente lo que hablábamos, no es Mario y Mujeres que o Lars von Trier, ¿no? Que se cae porque no hay concepción del encuadre ninguna, sino que sino que al final se cae, pues eso, por estos golpes de efecto y por intentar enarbolar. El efectismo está impreso bueno, la poética o la trama fílmica está totalmente permeada de este efectismo. Y es que es brutal. Y mira que no empieza mal la película. Al principio la película no tiene mucha música estrategética tampoco, lo otro, y dices, bueno, yo al principio me esperaba buenos planos, ¿no? Rigurosos, tal, sólidos, lo otro. Pero una vez va avanzando, primeros planos, primeros planos. Y luego el cromatismo, otra cosa que tampoco utiliza del todo mal, pero claro, no. Es que esto no va a ningún sitio. Con todos estos golpes de efecto insertos en toda la trama, esto no va a ningún sitio. Bueno, se pueden decir muchas cosas. Otra vez más, es una obra. Bueno, ahora hablaremos, ahora hablaremos. Te dejo paso por si tienes algo que decir. Sí, bueno, ella hace de becario, vamos, de becaria, claro, está en una beca, ¿no? Está estudiando para el FBI para graduarse, ¿no? Sí, Para sí, ser sí, una sí. profesional del FBI. Bueno, sí, mira, otro punto importante, la partitura estrategética, o sea, la partitura musical. Es la música manida típica de thriller ya noventero, para el mismo tipo de partitura. Una partitura que parece una composición rigurosa y no, es machacona, siempre en monotema, siempre tiene las mismas tonalidades. Nada que ver con las partituras clásicas. Entonces, adereza muy bien un producto que no deja de ser mediocre. De hecho, tiene muchas veces una sensibilidad propia de un telefilme, ¿no? Ese emocionalismo burdo, no es exagerado, no es Forrest Gump, vamos, no es de la imbecilidad de Forrest Gump, de Es Chapos otro del tipo de mes, ¿no? efectismo. Es otro Para mí, tipo. lamentable de Forrest Gump, Es un efectismo pero del thriller. De la construcción del thriller postmoderno. claro, son naturalezas distintas, pero bueno, participan del mismo efectismo al final. Entonces, bueno, no llega a ese nivel vamos, de lo que acabo de decir, que ya se me iba el santo al cielo. Entonces, no sé qué va a decir. Eh, muchísimos elementos, muchísimos elementos. Luego están las cuestiones, como he dicho, de crítica. Bueno, la crítica ya sabemos, pura crítica parabólica y pura retórica postmoderna. No necesariamente pues, es postmoderna, sino porque es retórica y punto. Son unos sofistas quienes están encumbrando esta obra. Es una obra que había que señalarla con el dedo para instaurar los pelotazos mainstream de los 90, nuevo tipo de thriller. Luego también encontramos delirios que yo he leído por ahí, en usuario anónimo, pero que son delirios y son interesantes de traer a colación porque traen temas importantes. Por ejemplo, hay quien suscribe que es una obra al final interesante porque ha influenciado en la historia del cine a los thrillers, aunque sea una mala película, ¿no? Ha influenciado a las películas posteriores de thriller, etcétera, etcétera. Entonces, para no caer en el novismo, lo dice así explícitamente, no como los en no, pues le pongo un 6. Bueno, pues quien está diciendo esto no tiene ni puñetera idea de lo que está diciendo. Pero ni puñetera idea de lo que está diciendo. Porque está confundiendo análisis histórico con juicio poético. Entonces, según su criterio monista y ridículo, una película se salva por el hecho de que haya influido a otras. ¿Y? ¿Qué estupidez es esa? Es decir, que haya influenciado, que haya marcado un patrón deleznable, ¿eso justifica su poética o se trata como meramente interesante? Es acojonante. Pues no. Si es una chapuza, punto. Bueno, también más puntos en la crítica. Bueno, esta película aparece en los 100 clásicos del cine de Tasgen, por ejemplo, en mil y un películas que ver antes de morir, es decir, siempre está catalogada. Es como Forrest Gump o Pulp Fiction, son inamovibles. O sea, son películas que son los talismanes. Cuando, por lo menos, El silencio de los corderos y Forrest Gump es lamentable. Pero vamos, las dos no pasan de películas pasables, como mucho. Claro, comparar esta con Forrest Gump, pues parece esta está buena. Pero estamos ante un thriller relamido, al final, que se convierte en mera rutina. Ya, a diferencia de Seven, es mucho más morbosa y mucho más efectista, con los cadáveres, con arrancar las pieles. No es capaz de estilizar nada, sino de influir y meterse dentro del morbo y no está en su poética. Hay películas sobre un psicópata que admira la piel femenina, la película esta de Yasuzo Masumura, La bestia ciega del 69, por ejemplo, ¿no? Y luego ya hablaremos de otras obras maestras que tratan sobre crímenes violentos o un psicópata asesino en serie, pero estilizado. Por ejemplo, estilizada dio la obra El asesino poeta de Douglas Sirk, que es un obrón del 47, claro. Está estilizando como toda obra de arte. Está creando una entidad consistente y sólida. Empieza a tratar temas turbios de asesinos, de psicópatas. De hecho, además, un psicópata analizado filosóficamente, un psicópata que anhela destruir la belleza.
porque él no es capaz de aprenderla, entonces quiere destruirla, machacarla, ¿ves? Esas codas poéticas pues las tienen las grandes obras maestras, pero esto es un thriller rutinario, superficial, para entretener a la visita, pero no tiene más. Sí, no, Cuando no. se mete, ¿no?, con esos traveling burdos por los recovecos de donde está el criminal. Luego las escenas, lo que hemos hablado, la escena burda y patética, las escenas gore, bueno, por no hablar, y luego si quiere vamos pormenorizando, la escena esta en donde se ve al tío crucificado, destripado. Claro, ya no es que sea gorizafio, es que además hay un traveling con la música como si estuviese viendo algo espectacular, es decir, ese intento pretencioso de asombrar al espectador por medio del efectismo de que estás asistiendo a qué, una tontería, así que de hecho yo me he reído muchas veces en la película, me ha entrado risa, no ha sucedido, digo, pero es buenísimo, pero lo tratan como algo dramático, digo, pues es buenísimo, vamos a ver. En fin, entonces bueno. Y luego están típicos encuadres postmodernos en donde se mezcla el gore y la calma, ¿no? Donde cuando se ve a él escuchando la música después de haber arrancado uno la piel, ¿no? Y al otro haberle aporreado con la porra, haberle destrozado la cabeza, pues mientras toca el piano lleno de sangre. Esos son encuadres muy postmodernos que pueden tener su efecto, pero tan relamido, tan relamido, tan relamido, que era una chapucilla, una chapucilla. Y nada, puedo decir más cosas, vamos. Se No, puede decir, además, vamos, además, una cantidad de elementos que ahora analizaremos. Te dejo paso. sí, no, a mí me hace mucha gracia lo que has comentado de la crítica posmoderna, que, bueno, solo a toda la gente del chat y aclarar ya para toda la gente que nos está viendo, que la crítica posmoderna, sobre todo sobre la que hablamos de Film Affinity y MDB, las páginas estandarizadas, ¿no? Las páginas que se erigen como la única, eso, que se erigen como la única crítica existente y a los que les meten tal para que critiquen, ¿no? Sí, lo de siempre, pero bueno. Y si no les meten pasta es todavía peor, porque demuestran que creen de verdad lo que dicen, que es muchísimo peor. Bueno, a lo que vamos. Me hace mucha gracia. Sí, me hace mucha gracia lo que has dicho tú de que hay uno que dice que si los diálogos son perfectos. Es decir, pero vamos a ver. Los diálogos, este guión es ramplo. Bueno, con lo de Tarantino, es que ya hablaremos de Tarantino. Diálogo Pero, perfecto Tarantino. pero ¿Tiene bueno, William Faulkner? ¿Lubitsch? Pero si son diálogos de una petulancia adolescente de primer calibre. Me están contando, macho. pero Bueno, es que justo, mejor si vamos. Sigue, porque si no me da sí, pero parece que esta gente tiene gusto por la petulancia y llaman a cualquier diálogo petulante o a cualquier guión petulante obra maestra, ¿no? O guión perfecto, o diálogos perfectos. Pero a ver, este guión, además de ser zafio en muchas ocasiones, sobreexplicativo en muchas otras, porque es que la película sobreexplica más no poder. Pero bueno, ese error pasa desapercibido ante los grandes errores que tiene esta película. Pero es que la petulancia, justo el intelectualismo y la petulancia que tiene este guión, aunque estemos hablando, por ejemplo, de un psiquiatra genio, es decir, de un genio psiquiatra que a la vez está chalao, ¿no? Y es un caníbal, pues eso, está absolutamente chalao. La petulancia de encumbrar a este personaje por los diálogos y hacerle casi omnipotente, ¿no? Por su genialidad, toda la petulancia que arrastra esto de un psicópata hablando pues eso, hablando profundamente tal, lo otro o exhibiendo sus conocimientos. Y lo que tú dices, que además rodeado de un aura, es decir, fílmicamente rodeado de un aura de erudición. Es que el puro paradigma de la posmodernidad, esa erudición, no escuchando música clásica, sí, así es erudito, ¿no? O sea, música clásica pues escucha cualquiera, pero vamos. Escuchando música clásica mientras mata a los otros dos, puramente posmoderno. El gore camuflado de tranquilidad clásica de alguien formado, pura posmodernez. Luego, La película. Sí. sí. Sí, di No, lo que que digo, tengas a que ver, decir la película allá. empieza a flaquear, a flaquear ya con las zafiedades. Cuando le lanza uno de los reos, bueno, el reo, vamos, le lanza el semen a la cara a la protagonista. No sé si te acuerdas al principio. Sí, sí, Ya sí. empiezan con las cochinadas, gore, para entretener a las visitas. Pero, claro, si ya no el hecho, es la conceptualización del hecho. Y es que, en fin, ahí empieza ya los ramplón, ahí empieza la montaña rusa, pero que no asciende. Ya es una caída libre. Lo que digo, no es pésima la película, pero mediocre, más no poder. Si es que es un telefilme, roza el telefilme. Como Bailando con Lobo, vamos, otra. Bueno, esa ya hablemos también. Renovó el Pero es que western. erigir. No, pero es que erigir esto como una obra maestra es una absoluta chaladura. Una absoluta chaladura. Y Es que. 8,2, 8,2, macho. Pero es 8,2. que. O sea, Pero es que al lado de esto. Sí, no, al lado de esto se ve es que es buena película, macho. Incluso hasta notable. Es que vamos a ver. sí, se ve, me parece correcta, una película correcta. No, es que se ven al lado de esto, dice uno, coño, la puse a parir, pues porque tenía que ponerla a parir, porque objetivamente hay que ponerla a parir, pero es que después ves esto, es decir, no nos había pasado hasta ahora, además, que nos viésemos un pelotazo de los 90,
que fuese peor que la anterior, más o menos, porque es que empezamos desde lo más bajo, que era Forrest Gump, luego Matrix, que era horrible, luego uno de los nuestros, que es horrible, mediocre, pero bueno, algo por encima está, luego no vimos Seven, pero es que ahora, es decir, luego uno se encuentra con esto y dice, pero vamos a ver, vamos a ver. Luego aquí, también tengo apuntado lo que hablamos el otro día, además, es decir, muchísimo gore, el otro. Cientificismo insertado, no por apología del cientificismo, sino por ya la pura posmodernidad. Es decir, eso se vuelve a notar en este film y casi mucho más que en Seven. Es decir, mucho más que en Seven. Es decir, los elementos... es que hablen de barroco con esta película, los elementos que sobran del efectismo inserto, macho, de las gafas de la oscuridad, lo otro... Y luego además es que esto, lo de las autopsias, lo otro, es que escandaloso. Los elementos para entretener. Y luego además, otra cosa que quería decir, es que se me va porque tengo muchas cosas apuntadas. Una película, el ejemplo de una película grabada en clímax constante, una vez más. Clímax constante, no hay sinfonía en ningún momento, no hay un momento de tranquilidad más que al principio. Una vez No llega, no empieza... llega al nivel de Matrix, pero sí. Sí, sí, no. Bueno, es que Matrix es escandaloso, pero en esto igual, y es lo que le hace ser tan mediocre. Es decir, vamos a ver, a partir de cierto punto, al inicio de la trama, no hay ni un momento de calma, no hay ni un momento de distensión. Por eso acabas mal cuando terminas de ver la película, acabas mal, objetivamente, de tenso. Es decir, coño, me han hecho estar tenso a punta de efectismo. Angustia, ¿eh? A punta de efectivo me han hecho acabar tenso la película, acabar mal, que tardas 20 minutos en recomponerte. Y dices, si es que no me han dado ni una tregua y encima no hay razón para sentirme así, es simplemente porque me la han querido vender. Es que es acojonante, macho. Además, la absoluta invasión de la industria de los 90 en el individuo, macho. Es que cómo se te meten en tus propias sensaciones sin ser una buena obra, siendo una obra mediocre al más no poder. Es que es acojonante. Pero hay un clima Y continuo angustia. apabullante. Sí, sí. Angustia, la que dice Vigaluna que le ha puesto con el paradigma del efectivo, claro, estás angustiado la película, vamos. De las películas más burdas que yo he visto. Digo ya, bueno, es que tampoco puede ser eso porque he visto, hay una cantidad de obras burdas que no lo puedo decir, ¿no? Pero bueno, de las últimas, de las peores películas burdas que últimamente he visto, ¿no? Lamentable. No, si quieres seguir, vamos, yo que sé. Por ejemplo, bueno, un momento. Bueno, el giro, ¿cómo decirlo? Es fenoménico y de trama. Bueno, hay una inconmensurabilidad ahí, no lo sabe el espectador, si el director, la obra objetiva, que es cuando entran en la casa del FBI y se equivocan de casa. Hay un giro sintáctico, bueno, fenoménico y de trama muy interesante, eso sí me parece correcto. No lo hace de un modo burdo, ¿eh? No me parece efectista eso. Sin embargo, no aprovecha esa potencia. Un Hitchcock, ya no digo la poética, ya digo meramente un elemento de la síntesis, que es que uno ya sabría que se están equivocando de casa, pero desde el principio, no en el momento de golpe. Digo que es correcto ese elemento, pero muy desaprovechado, porque podría haber hecho perfectamente se hubiera hecho de un modo mucho más riguroso. Se podría haber hecho de un modo más riguroso. Y luego, otro punto importante. Quiero sacar secuencia, luego seguimos con otras características generales, si quieres, como veas, pero Sí, el sí. clímax. Vemos un conjunto de planos de descubrimiento, de descubrimiento, planos contra planos, pero bueno, puramente rutinarios, sin ninguna entidad de lo que hemos hablado. Ya empieza con el resplandor de Kubrick, por eso la pongo como paradigma, ¿no? de esta ansia fenoménica, esta ansia nouménica también, pero que no hay sustancia poética. ¿Se acuerdan del Resplandor, los grandes pasillos? No hay sustancia ni entidad los encuadres. Una película descompuesta, desaprovechada totalmente, una película pretenciosa, como muchísimas obras de Kubrick, eso está clarísimo, como lo es La chaqueta metálica, etcétera, etcétera. Y bueno, en el momento de la resolución del clima, ya no voy a hablar ya de partes intermedias, pues vemos como en cámara lenta, en ralentí, Jodie Foster dispara. Bueno, eso es patético. O sea, yo ahí sí me reí. Cuando me la he visto de nuevo, porque yo me la he visto 2 veces, me he tenido que reír, porque lamentable. Parece una parodia de sí misma. Es decir, esa cámara lenta, chapucera, totalmente injustificada desde cualquier punto de vista. En todo caso, un tiro distanciado. Hay muchos métodos de hacerlo. Esa cámara lenta ya demuestra, ratifica su pelotazo. Es decir, que se erige como un producto más autopelotazo de los 90, con una trama así medianamente interesante y con ciertos momentos, pero que en conjunto un castillo muy endeble, muy mediocre. No, sí, sí. Eso es lo que le pasa. Es que es una película una vez más desaprovechada por trama, porque la trama es bien interesante, pero es que. Pero es que es una barbaridad ya, como se nota la industria de los 90. Yo quería hablar, por ejemplo, me acabo de acordar de una cosa que es la introducción de elementos por introducir, que luego no se van a utilizar en la trama. Eso es un punto, es decir, un pecado capital de un film. Cuando uno introduce un elemento en la trama, es o para usarlo. Es decir, es que suele ser para usarlo. Es decir, cuando uno deja caer, por ejemplo, pues yo que sé, un indicio de algo, un indicio de
de un suceso, un indicio de una relación, esta relación se tiene que ver con su Mai. Y pasa varias veces en la película que se añaden elementos que son completamente, pues eso, completamente fútiles, completamente que se pueden descartar, que no sirven para nada en la trama, y que sin embargo Mm. se sirve de utilizar, o sea, se utiliza de ellos para entretener y para mantener la atención. Por ejemplo, la historia de amor o la relación entre que habría sido un buen punto, ¿no? En una película bien construida, ¿vale? Pero la relación entre el mentor del FBI, el que está en eso de, bueno, de las ciencias del comportamiento, que ya empezamos con las ciencias sociales, ¿no? Que eso hay que hablarlo ahora. Pero cuando está este Sí, de tío, hecho. el de, es decir, meten una relación o una posible relación entre el mentor del FBI y la mujer, y luego, pues pasa desapercibido. No, parece pues que lo he introducido para nada. Cuando realmente podría haber sacado una cosa potente ahí. Lo O gato. no meterlo, o no meterlo directamente. Lo hacen por el puro morbo. Y luego también pasa con lo de los corderos, con lo de la relación que pueden tener el Aníbal Lecter y la otra. Es decir, eso a lo mejor no es tan gratuito. Es decir, bueno, pues se puede dejar entrever que hay una especie de relación entre ellos y por tanto y por eso se genera una especie de amistad o de camaradería. Pero aún así, es decir, ¿qué relación? ¿Para qué? ¿Para qué me lo metes? Si no me va a resolver o no vas a meter. Porque además digamos, un elemento perfecto para hacer un final. Pues nada, de ninguna Hombre, manera, macho. son los golpes necesarios para ir increciendo con la emoción. Es una herramienta efectista. Claro. Y de ahí que sal... Luego, también cuando sucede la secuencia del semen que le echan la cara, la guarrada esa. Luego sucede, nada más ella salir del garito, del centro de garito, del centro psiquiátrico, sucede una analepsis totalmente injustificada. Ese recuerdo de niña cuando llega su padre a casa está de tal modo construido que sobra completamente, es irrelevante. No, no, Porque pero no por ejemplo, da, ya no no es. da pie a esa transición, a esa abstracción. Entonces, es una analepsis totalmente descabellada, descerebrada. No deleznable, pero no es pertinente, no es pertinente. De mi criterio no es pertinente. Pero además es No que no debería solo ser ya igual. eso. Es decir, no solo ya Sí, la analepsis con su padre, sino toda la relación con su padre y su pasado. Y, es decir, no aporta nada. Es decir, todo el pasado de la mujer no influye en el devenir ni en su. Es una pura americanada. Es una pura americanada de mi padre se sentiría orgullosa porque me han conseguido ascender del FBI, ¿no? para Pero efecto. eso es otro golpe. Claro, otra manera de introducir golpes de efecto. Introduce una cantidad de elementos que luego no utiliza. Que es que. Pero que no se puede hacer eso. Que es que estás creando una baratija, una mierda. No sirve para contarnos el pasado y todo. Es que fíjate, desde dónde va Sí. hasta dónde va. Y ya termino, y te dejo paso. Contar todo el pasado de la protagonista, es decir, su relación con su padre que se murió, lo que le va contando a Aníbal Lecter, que dice, pues se ¿Qué resolverá por algún lado, o alguna relación que tenga con Aníbal Lecter, o que Aníbal Lecter esté interesado por su actividad criminal en esa información, o lo que sea, ¿no? Y le va contando todo su pasado, nos cuenta todo el pasado de la protagonista, para al final no utilizarlo en nada más que para introducir el golpe de efecto de, qué orgullo que he conseguido entrar en el FBI, mi padre estaría orgulloso. O sea, ¿para esto? ¿Para esto tanto rollo? O sea, ¿han metido 30 minutos de película explicando esto para nada? Es que un pecado capital de las películas, introducir un elemento que no se va a utilizar. Si se introduce una pistola, se utiliza la pistola. Si se introduce una trama, se introduce una trama. Es para utilizarla. Si se introduce un elemento, es para utilizar este elemento, o bien, ya no para pegar golpes de efecto, sino para a lo mejor distraer de otra trama o de otro elemento más importante, ¿no? Como podría ser un McGuffin. Pero no se puede hacer lo que hace esta película, joder. No se puede hacer lo que hace esta Hay película. que, hay que saber atar lo que hay que atar y dejar desatado lo que hay que dejar desatado. Pero claro, esto no hay un manual de instrucciones, ¿no? Esto, es un arte, no es una ciencia, no como dicen otros. Que ya sabemos lo de los libritos, la academia. En la academia es como el mundanista grosero. Tienen interpretaciones patológicas de la realidad. Uno vive encerrado en su mundo de conferencias, ajeno al mundo al final, siempre, y el otro también, porque no sabe conceptualizarlo bien. Los canis de los 90, etcétera. Bueno, entonces, a lo que iba. A lo que iba. Claro, los elementos, claro, depende de la escala, el tipo de elemento, cómo se conjuguen, cómo se compenetren, claro, eso es los McGuffin, es que es un discurso largo, ¿no? Claro. Pero aquí, Azok. Hay elementos irrelevantes. Es que el análisis, por ejemplo, es descabellado totalmente porque no lleva ningún punto. Es un mero flashazo típico ya de la posmodernidad, pero que no tiene ninguna entidad al final. Más como mera anécdota o cuestión atómica para suscitar emoción, pero no tiene nada más. Luego hay otro carácter importante que es el estatalismo. El estatalismo es bastante imperante en la película, no de un modo evidente, no hace apología del estatalismo, pero bueno,
ese ansia que sobre todo comienza con a partir ya de los 90, 80-90, del papá Estado, con el FBI, la policía, El que son cosas FBI, sí, sí. espectaculares. Siempre ha habido ese estatalismo, ya lo sabemos, muchísimas películas, ¿no? Desde el principio, bueno, la primera entidad de Estados Unidos, ¿no? Pero a partir de los 90 se espectaculariza todo, ¿no? Se espectaculariza todo este estatalismo, pues desde el ya punto de vista kitsch, ¿no? Todo con todo el FBI, con las pistolas. Sí. Eso sí es patente en la película. De ahí la escena tan grandilocuente cuando llegan a Aníbal Lecter delante de la senadora porque ha secuestrado a la hija de la senadora. Claro, la hija de la senadora. Claro, pues hostia, ha secuestrado a la hija de la senadora, macho. Uf, cuidado ahí. Claro, si hubieran sido un Que conjunto de sigue víctimas siendo. anónimas, no hubiera tenido tanta salsa, hay que darle más toque. Es una película con muchísimo golpe de efecto. Punto. Una obra mediocre, ya lo reitero. A ver qué más puntos tengo, porque si no, No, se pero me va. Bueno, yo los puedo seguir encuadres. aquí. Bueno, los encuadres, lo que Sí, me habla, sí. el error no es técnico, claro, técnicamente, pero claro, como el arte no es técnico ni es tecnología, aunque Fajarnés no se entere y no se vaya a enterar nunca, por muchos apuntes que haya hecho, pero bueno, me da igual, lo que está mal y se equivoca necesariamente. Que aprenda, aunque no sepa. Bueno, el error no es técnico, tecnológico. Cualquier estudiante, ¿no? Lo que he dicho, cualquier estudiante de cualquier escuela de cine haría unos traveling idénticos a los que podría hacer William Wyler, perdón, idénticos, no miméticos, semejantes, entre comillas, técnicamente, fenoménicamente, pero la entidad, la sustancia poética, la profundidad del cuadro con analógico, incluso con una cámara en analógico no sería capaz, porque para eso hay que tener un don, un talento, un don de las alturas, como diría Frank Capra. El arte es poético, trascendental, se mueve en una escala trascendental, no meramente categorial, no se recluye, ¿no? En su caparazón, en las mónadas, una mónada leibniziana, ¿no? No, en ningún punto de vista. Entonces, los encuadres sí pueden ser algunos correctos, como en Seven, alguna escala, pero el conjunto no tiene esa sustancia poética. Uno acaba de ver esas obras y te golpea en todo caso en la cabeza, en la sien, en la frente, pero no te transforma el espíritu. Ves si el mundo morboso, si el mundo hay criminales, morbosos, psicópatas, gente que descuartiza. No hablemos ya del Estado y de los narcoestados, porque nos tiraríamos horas y nos tirarían el vídeo, ¿no? Pero bueno, a lo que iba. Es decir, el mundo es lo que es, con sus afiedades, con sus virtudes y todo. Pero es que la capacidad del arte es estilizar todo eso y transformar el espíritu, punto. El razonamiento, la conciencia, el intelecto. Ese es su papel. Hay escena violenta en un perro andaluz cuando le rasga el ojo. De hecho, es una escena violenta, pero la obra tiene una solidez poética tal que, bueno, le transforma. Dices, hostia, qué obra ha hecho, colón de culto. De la belleza y la fealdad son temas recurrentes en el arte, que se concretan en elementos, ¿no? A través de ambientar en tiempos históricos presentes, pretéritos, futuros, etcétera, etcétera. Pero es que estas obras al final se quedan en su escala técnica. ¿Por qué? Porque el aderezo poético que tienen es puramente superfluo. Es lo que le pasa con la música estratigética, los encuadres relamidos del mundo de los 90. Entonces, una obra muy mediocre, muy superior, la de Seven. Pero sigue participando de este mismo reduccionismo tecnológico, porque ellas mismas se abocan. Y por eso unas obras que tienden en la posmodernidad ya, bueno, la posmodernidad ni te cuento, la que tenemos ahora, ¿no? Pero desde entonces, unas obras que tienden al reduccionismo tecnológico, luego tenemos lacayos que legitiman que el cine es una tecnología, claro, porque a toda estructura necesita una superestructura, de términos marxistas. Necesita una ideología que justifique que es una tecnología, que es precisamente el cine tecnología. Es decir, que es precisamente lo que se está convirtiendo y lo que se está corrompiendo. Es decir, legitimando la corrupción del cine a través de la justificación ideológica, tomándose esta como objetividad. O sea, es de sinvergüenza completamente. Es deleznable. Es deleznable, hay que decirlo públicamente. Esto también hay que decirlo, leche. O sea, precisamente cuando el cine está degenerado completamente, se ha convertido en un producto tecnológico burdo, como el Hobbit, que es una puñetera basura. No se distingue un videojuego del Hobbit. El problema es pretenderlo como... prefiero jugar a un videojuego que ver el Hobbit, porque que me vendan algo como lo que es, ¿no? No que me digan que es una película cuando es un videojuego cutre que no tiene ninguna entidad, que es una chapuza fenoménica de primer nivel, que no tiene ni entidad, ni vida, ni sustancia, como la trilogía del Señor de los Anillos, que es otro puñetero desastre. No tan mala, pero es otro puñetero desastre. Claro, precisamente con esta corrupción y esta degeneración, te viene uno diciendo que el cine es tecnología. Claro, lo que se ha convertido, lo que se ha degenerado. Eres culpable. Que lo está diciendo. Es No, culpable no, Fajarnes. y son solidarios, Y y quieren que siga siendo así. Y quieren que siga siendo así por su mediocridad para interpretarlo, que es lo más grave de claro, todo claro, por esto. su mediocridad y su petulancia, porque además pretenden elegirse como baluarte del pensamiento aprovechándose de la obra de otro. No tienen la personalidad y la capacidad suficiente para hacer su interpretación. Pues nada, claro, perfecto, de secta de masones y hacen muy bien la secta masónica. Solo le faltan los rituales. Bueno, y ya está, a este respecto. No me voy a calentar más. Este clima, como buena obra, ya. Pero esto es importante, es un punto importante. Ideología, estructura degenerada, ideología degenerada, que la justifique. Y así funciona la posmodernidad. Mundo atomizado destruido, ¿qué necesita? Feminismo, etcétera, pum, 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 pum. ¿Por qué? Porque es el círculo vicioso de la posmodernidad. Si es que es un turbocapitalismo, todo amparado por el turbocapitalismo, que lo aniquila todo. ¿No?
vamos, turbocapitalismo, llamarlo como quieras, degeneración de la sociedad y de la modernidad, a través del economicismo, etcétera, 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 etcétera. Bueno, No, sí no, que no no, te absolutamente. Sí, sí, no, no, has dado una coda maestra, una coda perfecta. Te hago la ola, macho. No, yo iba a me quedar en el estatalismo. Yo quería comentar un par de cosas del estatalismo, fíjate. Aquí cómo se Sí, engrandece, además de lo que ha dicho la senadora, que es un punto brillante. Es decir, si no metemos a la hija de la senadora, entonces no es tan importante. Si solo se muere gente por ahí, qué más nos da? El estatalismo puro y duro. Pero más aún, no hay ni un ápice de crítica al FBI. El FBI es el santísimo en esta película. Es decir, el FBI lo hace todo bien y el que lo hace mal en todo caso es el doctor psiquiatra este que es un vanidoso y que no nos deja entrar a investigar. O el que lo hace mal en todo caso es otro. Pero no hay ni un ápice de crítica a esto, no hay ni un ápice de crítica. Y luego, una sí, cosa sí, en, sí, en sí. cuanto al cine como tecnología y cómo lo tratan, que además es que está, o sea, es que fíjate, qué cosas hacen. El espectacularismo yankee, otra vez el cine como tecnología, el cine como superestructura tecnológica y el cine como puro turbocapitalismo, que fíjate que se gastan. Pues yo qué sé cuánto dinero se habrán gastado en una toma que... Es que fíjate antes la inteligencia, es decir, cómo se utilizaban, por ejemplo, maquetas, cómo se utilizaban, por ejemplo, pues eso, formas la imaginación, que es lo más importante para hacer cine, no es ningún recurso tecnológico ni, ¿vale? ni cosas que se pueden conseguir económicamente, si bien ayudan a un genio. Pero a un gilipollas, cuanto más recursos le das, que esto ya lo hemos hablado, solo puede hacer cosas peores, porque se pierden la tecnología y lo reduce todo a la misma. Entonces estos planos, por ejemplo, Sí, sí, ahora te dejo, sí, paso. sí, 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 me Estos acuerdo de una planos cosa. que Sí, por... sí, Sí, estos planos que, por ejemplo, se sí, gastarán, sí, pues sí. yo que sé, cientos de miles de euros, incluso millones, para mostrar el espectacularismo yankee de que están volando en un avión y lo hacen aterrizar. Y luego, para hacer un encuadre de un avión, es decir, hace falta que alquile el avión, todas las cámaras, que te levante una mañana y para ir a rodar y todo, para mostrarme solo cómo lo vayan a hacer. Pip, y aterriza y cambio el cuadro a una conversación de lo santísimo del FBI. Esto es un puto escándalo. Es malversación de fondos esto, coño. Si es que al final seguro que trincan de cada escena. Es decir, de cada escena a lo Por, mejor piden 2 millones y se gastan uno. ¿Qué es lo peor? Si por malversas lo ya menos, pues trinca todo. Joder, es que es una por lo menos vergüenza, en es que es una Estados Unidos es vergüenza. productora privada. El director produjo la película. Bueno, pues Eso, era tan eso, film eso. production. En España sería con el dinero del contribuyente. Porque saben cómo papás. Esto es ¿Qué es gente eso? ¿Qué es mierda. eso? ¿Qué es eso? Bueno, el viejo mundo también me río porque, joder, para lo que ha quedado, pues, poca sustancia tenía que tener para degenerar de tal modo. O sea, poca sustancia le quedó, ¿no? En fin, eso es otro tema, ¿no? Pero que otro, mira, que me he acordado. Bueno, ya habla, bueno, iba a decir un punto, pero da igual, porque con la autotecnología, bueno, sí tengo que admitir que a mí los encuadres donde aterriza el avión, todavía hay cierta profundidad del cuadro, porque la cámara que se usa no es esta no está sumida en la digitalización del enable. Estoy en un encuadre así cromático cuando aterriza el avión, esos colores de las luces del fondo, a mí me gusta esa estética. Cuando aterriza, luego cuando Sí. despega, sí, sí, siempre me ha gustado, ¿no? Y que ponga Delaware, ¿no? Aeropuerto de Delaware. A mí ese punto sí me gusta, estéticamente. Pero a lo que iba, lo que has dicho de un cineasta inútil, Peter Jackson, hay que recordar Peter Jackson, que de repente ha sido un genio, ¿no? ¿Lo ves? Un genio, claro, como los que dicen que son genios tontos, pues claro, ¿no? Este ha sido un genio. Bueno, pues este ha sido un genio cuando hizo El Señor de los Anillos. Hay que recordar lo que hacía en los 80. Hacía basura gore. Bastante mal gusto. Mi madre se ha comido a tu perro. La hacía con poco dinero y eran unas cutradas gore que, hombre, te puede echar unas risas, ¿no? El que quiera echarse una risa, te puede echar una risa con, yo que sé, chiquito a la calzada, aunque a mí no me hagan ni cara, vamos, no me hagan ni cara. Pero hombre, prefiero el típico, que eso es unos fenómenos, la gila con él, ¿no? Con el ingeniero que se ponga, pero no lo convierte en una obra maestra, ¿no? Bueno, pues lo de Peter Jackson es lamentable. Entonces, de repente, como vieron que tenía potencial para hacer pelotazos gordos, pues le dieron esa famosa obra de Tolkien, que no la critico, no la he leído, así que no la puedo criticar, la conozco, sé los elementos que tiene. No tiene pinta de que sea precisamente aquí Lope de Vega, pero bueno, tiene interés, a ver si me la hablo algún día. Pero hay otros autores que hay que leerse antes. Yukio Mishima, tú dices Yukio Mishima, Tolkien, todo el mundo, Yukio Mishima, dos gatos, joder, pues si no lo va de maestro. Bueno, entonces pues empezó a hacer estos pelotazos, apabullante, claro, con un capitán impresionante. Y es básicamente lo que he dicho, lo que es Indiana Jones, pero más digitalizado totalmente. Digitalizado totalmente. Es que eso Entonces ya además no, no es no, ni es una una densidad. película casi, macho. No tienen vida. Mira, Carlos, el boyero, que lo he criticado algunas veces, ahí acierta. El único, muchas veces se baja del burro, y dice, a lo mejor porque tiene ese papel, pero no, se baja del burro y dijo que no tiene ni emoción ni vida de estas películas, no tienen sustancia. Claro, te has dado cuenta tú también, efectivamente. No tienen vida, no tienen emoción, porque no tienen arte, artesanía, autenticidad. Un puro producto manufacturado digitalizado.
en donde la cámara parece que lo hace un robot, es decir, que la maneja un robot, claro, convertido el producto en tecnología. Y de ahí que tengas a los lacayos y perritos faderos que cobran encima por hacer chapuzas diciendo que el cine es tecnología, claro. Cuando te has visto 2 películas. Luego, si no llega el niño pera de turno a lamerle las botas a quien lo ha dicho, que solo sabe de música. ¿De qué estás hablando entonces? ¿Qué estás hablando? Como nunca he soportado la petulancia, porque para hablar hay que conocer algo. Yo cuando conozco algo a medias no doy opinión, no doy criterio, perdón, yo no tengo opinión, tengo criterio. Pues claro, evidentemente tienes que callarte. ¿Eh? Pero bueno, pues nada, por la boca muere el pez. Y han muerto por la boca. En fin. Pues nada más, o sea, nada más, puedo decir muchos elementos, pero bueno. El patrioterismo luego, lo que has dicho, por ejemplo, ¿no? Del FBI, el patrioterismo. El patrioterismo, hasta los años 70, no había, vamos, apología de Estados Unidos con la bandera espectacular, no existía esa espectacularización. No, Ya... como dijiste el otro día, un pequeño inciso, con los calzoncillos de la bandera. El Estados Unidos con los calzoncillos de la bandera. No existía eso. Luego ya a partir con la posmodernidad, la crisis de la sociedad de la modernidad, Reagan, el neoconservadurismo, los progreposmos y los fachaposmos, es decir, ya cuando empieza a posmodernizarse todo el asunto y ya con la caída de la Unión Soviética, bueno, a partir de Rambo 3, vamos, en Rambo 3 ya aparece, ¿no? Pues surge este patrioterismo en donde insulta la propia razón histórica de los Estados Unidos, es decir, donde no se comprende de verdad, sino se adereza con basura. Hay que ver la película esta lamentable de Spielberg, la de Salvar al Soldado Ryan. No es patriotera, es que es fruto de la mala lengua. El problema no es que haga honor a la patria o interpreta a la patria, el problema es el patrioterismo kitsch, es decir, conceptualizar las cosas mal, no tener razón histórica. Hay muchas obras del West, la dialéctica entre el ejército y los indios, pues sin perjuicio de la diferencia ideológica, que hay que analizar todo el aspecto, tiene las obras potencia poética, ¿no? Y tienen razón materialista, de la dialéctica, de la lucha. Y siempre con todos los claroscuros, en la profundidad inabarcable. Bueno, luego había cineastas, claro, llegaban a Estados Unidos y hacían obrones, como Lugo Fregonese, que en Argentina hacía obrones de cine negro y luego llegó a Estados Unidos a hacer obrones, tambores apaches. Hay una dialéctica entre los indios y el poblado minero de Gales, luego el ejército, los claroscuros, bueno, apabullante, claro, de un nivel intelectual muy alto. Luego había otras películas más burdas, bueno. Y la propaganda siempre existió, lo que hemos hablado. Pero ese patrioterismo aquí, patrioterismo postmoderno, eso surge a partir de los 90. Pues, ya está, iba a decir otro aspecto, pero bueno, principalmente es eso. Es eso, entonces, pues eso, se relame todo, se espectaculariza y bueno, pues nada, cumple su papel. Y ya está. Sí, te dejo paso, porque si no me enrollo. Sí. Sí, bueno, luego también habría que hablar además. A ver, que me hago doble aquí un segundo. Ahora bien. Vale. Pues habría que hablar, bueno, de la cefedad con la que tratan el sexo, que esto va a ser constante a partir de la posmodernidad. Fíjate lo que has hablado tú de claro. que le tira el semen ahí a la cara, que dice, tú te quieres follar ahí a tu jefe, lo otro, tú dices, pero, ¿y? Si es que me la pela, si es que no forma parte de la trama ni de ninguno de los elementos. Bueno, no forma eso. Luego sus partes videoclipera, además, totalmente pasas por la posmodernidad, como el tío el chalao que secuestra, es decir, que resulta ser el Buffalo Bill ¿no? El que está acometiendo los asesinatos en serie, ¿no? Este encuadre videoclipero en el que sale bailando así, totalmente gratuito, que no expresa nada en absoluto, y que es totalmente zafio, desnudo. Es que no tiene ningún sentido, Y luego también, bueno, ya, es decir, una película, además, otra cosa que quiero enseñar, una película totalmente comecocos. Es una película comecocos. A partir de todos estos golpes de efecto, busca meterse en tu psique a partir de estos golpes de efecto, pero además es que no tengo nada más que decir. Es comecoco a nivel psicológico. Es una película que se mueve casi puramente a nivel psicológico. Es decir, lo único que quiere es afectar a la psicología sin decir absolutamente nada. Nada de trascendencia espiritual, nada sustantivo, no deja nada en claro, no dan ningún tipo de enseñanza objetiva. Morbosa a más no poder. Y luego, esto que hemos atravesado con el cientificismo es interesante. Es decir, lo que hemos dicho que todas estas películas, si bien no hacen apología directa del cientificismo, están atravesadas por el cientificismo que crea el cine como tecnología, es decir, la superestructura, lo que has hablado tú antes. Entonces, me parece pertinente la dialéctica, es decir, cómo ha degenerado todo esto es interesante, porque de estar atravesadas ya por el cientificismo, las películas han pasado directamente a hacer apología del cientificismo. Esto lo vemos sobre todo a partir de los 10, con el Nolan sobre todo. Es decir, porque se me ha ocurrido mientras lo veía, digo, Tenet, por ejemplo. Tenet es una película que directamente hace apología al cientificismo burdo y que basa
su contenido, Interestelar. bueno, si se puede llamar contenido, no, en cientificismo burdo y en explicar, es decir, en la verosimilitud, que además a ver, no alcanza ningún tipo de verosimilitud, aunque explique las cosas de manera cientificista. Y aunque la lograses da igual. Si es que está vacío, es decir, esa verosimilitud está vacía. Parece que ya se olvida la ficción a la hora de hacer un film. Lo tengo que justificar todo, ¿no? Por las leyes de la física y la cuántica y su puta madre, que la gran mayoría son teorías convenidas, pero que no están demostradas, ni mucho menos, ¿no? Y es lo que se basa al final la ciencia hoy día, ¿no? Entonces, estas conjeturas, lo que hablamos del chalado del Hawking, etcétera. Y fíjate, pues la degeneración se ve perfectamente y ya es decir, se viene anunciando. De estar atravesadas, aunque sea indirectamente por el fundamentalismo tecnológico, que es patente ya en esta época, se desemboca necesariamente en la apología al cientificismo. Y luego, antes de que sigamos, que queda todavía alguna cosa por comentar, no ha preguntado aquí CHS en el chat. Si la pregunta es esta: ¿no consideréis que las sensaciones son parte de la película? Es decir, esto ya lo hemos hablado, pero bueno, es decir, hay tipos, si quieres dar tu coda ahora, yo respondo así sucintamente. Hay tipos y tipos de sensaciones, es decir, una sensación potente creada a partir de un film sólido, con una poética, y que no busca expresamente sacarte esas sensaciones, sino que ofrece, digamos, pues eso, una tesis completamente objetiva, es decir, completamente sustantiva, y que ofrece elementos. Es decir, una historia que digamos que muestra necesariamente enseñanza objetiva, espirituales, de situaciones objetivamente potentes. Si te sacas sensaciones, estas sensaciones son mucho más profundas, pero es que además no te las has sacado burdamente o psicológicamente, es decir, apelando a tu psicología más instintiva, que todos tenemos. Por ejemplo, cuando alguien te viene a matar, pues coño, sientes miedo necesariamente, pero este miedo no está sacado desde el arte, es decir, desde la poética artística, desde el ejercicio artístico, sino que está sacado puramente de apelar a los instintos de manera psicológica, y a partir de unos estudios que hacen en Hollywood desde hace años y años y años, que es apelar a las emociones de la forma más barata posible. Es decir, ya no estamos haciendo una obra objetiva que puede o no suscitar sensaciones, pero que está enseñando y mostrando algo objetivamente con más o menos potencia, sino que pasamos directamente de la potencia artística a sacarte directamente estas sensaciones. Es decir, lo único que nos interesa es sacarte las sensaciones a punta de pistola o a punta de cuchillo, sin hacer ningún tipo de obra, es decir, sin tener nada que contar realmente. Entonces es aquí donde viene el problema fundamental. El problema fundamental viene cuando yo te quiero sacar las sensaciones sí o sí, sin contar nada. Un artista cuenta algo y te puede provocar o no una sensación, y si te la provoca será muy profunda. Pero estos no, estos directamente lo que quieren es provocar una sensación porque la gente ha creído que sentir una sensación es lo que hace buena una película. Se han aprovechado de esto, han trincado, apelan a la psicología, a la psicología más instintiva, más básica del ser humano, para sacar sensaciones, y de esta forma que digas que es una buena película, aunque sea una basura completa. Esa es mi respuesta a la pregunta. ¿Tú si quieres añadir algo? Si quieres te la repito. No, bueno, a ver. Mm, ¿Cómo decirlo? Bueno, hay un falso dualismo, ¿no? Que viene también del de mente-cuerpo. Me parece que está por un lado la sensación y otro lado las ideas, ¿no? La subjetividad y la objetividad, ¿no? Que forman parte de la cara de la misma moneda. La subjetividad en sí misma es objetiva. Cuando yo tengo estas emociones, es que las emociones son objetivas, hay que conceptualizarlas. Están atravesadas por la escala antrópica, la escala del hombre, que es zootrópica, claro, pero es una escala superior, están en una inconmensurabilidad ontológica respecto a otros animales, ¿no? Si se considera todo, bueno, todo el corpus de Linneo, del reino animal, etcétera, 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 pero bueno, son otras cuestiones. Entonces, la sensación, hombre, sensaciones profundas, potentes, es decir, que operan con ideas objetivas, lo que es la reforma del espíritu. Claro, el hombre es un sujeto, bueno, es una entidad que siente, claro, necesariamente, racionalmente. Es decir, las sensaciones están conceptualizadas, están en un estrato superior. Hay sensaciones cinestésicas primitivas, relacionadas con el dolor, el placer. Digo, el placer más evidente, ¿no? Y luego, bueno, está relacionado con el cerebro reptiliano, las emociones más evidentes, el impulso de vivir, el de morir, ¿no? El miedo a la muerte. Pero claro, esto se mueve en muchísimas escalas. Estamos hablando de la emoción burda, lo que has hablado, la emoción reducida a su escala más animal, más evidente. Pero no está conceptualizado. Incluso el miedo a la muerte se puede conceptualizar de un modo, bueno, y se ha conceptualizado de hecho de un modo buenísimo. La cuestión es ver la profundidad de la emoción. Claro, el problema no son las emociones, que muchos materialistas no caen en el error, la emoción, ¿no? Al hablar a muchos se le va, ¿no?
capital, vamos, la emoción, pero la emoción bien construida, bien conceptualizada, bien hecha, reformada, no gratuita, ¿no? Y es eso, vamos, lo que tenía que decir así, vamos, rápidamente. No, sí, sí, sí. Y luego Pues no muy sé qué bien. más del filme. Bueno, el Big Bang sí, lo que acaba de hablar de la cientificidad. Bueno, Nolan, el paradigma de mezcla cientificismo, retórica, lo que es incapaz de hacer con la imagen ultra digitalizada, pues lo que hace usar verborrea cientificista, siempre, siempre. Y tramas muy alambicadas para dar la sensación de que es un cine complejo, pero un cine puramente que se basa a golpes de efecto, fenomenológicamente bastante machacón y sintácticamente paupérrimo, porque tecnológicamente los encuadres son correctos, pero ¿qué sustancia tienen? No hay entidad propia, resbalan completamente Interestelar. Al comparar 2001, Odisea del espacio de Kubrick, sin perjuicio de los escándalos y de la controversia del filme, que me lo voy a ver de nuevo, porque ya pasa mucho tiempo, y a ver si a lo mejor, digo, la cagó Kubrick o hizo un trabajo correcto. Pero Yo no lo he bueno, visto. comparar 2001, Odisea del espacio con Interestelar de risa. Interestelar, bueno, el paradigma de eso, del espectacularismo. Cuando ves las obras postmodernas, ya no digo Ciencia de los Corderos, que por lo menos es mediocre y no es mala. Digo las obras postmodernas, yo cuando iba al cine, me acuerdo, ya incluso de pequeño, no hace falta conceptualizado desde ahora. Claro, uno ve la película, suscita muchas emociones de repulsión, de violencia, pero nunca ha habido ninguna catarsis poética. La verdadera catarsis poética yo la he tenido con las grandes obras de culto. Yo cuando me he visto El hombre invisible del 33, en el 2011, cuando dije, esto tiene entidad. Cuando te ves las obras mudas y ves esa conciencia de la representación, de que no te pretende suscitar emociones de repente, dar miedo, sino que hay una concepción de que es un cine que parece que está hecho en el Renacimiento, ¿no? Digo Renacimiento como época histórica. Es decir, hay un salto ontológico abismal, hay un abismo totalmente. Entonces, claro, dicen, es que han intentado hacer pasar, ¿no? La cal por oro. Y no, el oro está en otro sitio. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Hay que buscar. Y ya está. O sea, el patrón que domina actualmente, vamos, Estados Unidos está muerto. O sea, poéticamente está muerto, ¿no? Mira, quien hizo Joker, por ejemplo, quien hizo la película Joker, otro pelotazo más, que ahora está con la de superiores, porque es lo más efectista que existe, los ultrapoderes, es el del resacón en la Vega. De repente ha hecho una obra de culto, ¿no? O sea, se ha vuelto. O como el que hizo Dos tontos muy tontos, de repente ha hecho una película, una obra. Hay cosas que no cuadran. A lo mejor sí, sorprende, pero ¿y si no? Lo más probable es que ¿y si no? Lo más probable. Es decir, siempre tienen que encumbrar alguna obra para dar el pelotazo. Para dar el pelotazo y punto. Entonces los Estados Unidos no. El buen cine hay que buscarlo hoy día si lo hay, que habrá alguna buena, necesariamente en otros países. En otros países. Bueno, España ha cogido el espectacularismo yanqui, pero al modo cutre, al modo cañí, véase Zelda 211, etcétera. Y ahora que hacer a lo mejor un pelotazo de tesis, por ejemplo, y me la veo de nuevo, porque De Amenábar. porque pueda caer en el efecto, yo lo que recuerdo la veo muy efectista, interesante, pero entre pretenciosa, efectista y con cierto talento. Eso sí es verdad. De lo que recuerdo de la película, creo verdad, ¿no? Pero bueno, ya está. Y volviendo al Silencio de los Corderos, yo todo lo que he apuntado lo tengo, por no redundar. Pues eso, el problema de las situaciones forzadas, esa ansia fenomenológica cuando descubre. Es que todo. Eso es traveling mientras suena la música diegética, se muestra la sala del asesino, esa ansia por el morbo, macho. Como los videojuegos de zombies, ¿no? Esa ansia por el morbo, el morbo. ¿Por qué? Porque ante la incapacidad de sintetizar un mundo de un degenerado absoluto, pues tienen que descubrir todo. Lo que descubre, coño. Ahora me he acordado, es que me voy acordando. Cuando sale en la bañera una especie de cadáver descompuesto con una masa, una especie de masa donde hay una cabeza, yo no sé qué era. Ese ansia por ese gore burdo. Ese feísmo, pero muy burdo. Y esto ya empieza, bueno, esto ya a que remontarse a los 60, cuando empezó con el gore, el cineasta este, que no me acuerdo ahora mismo, ahora te lo diré, el de Bloodfeast, ahora te lo diré. Y esto, este ansia por el gore y el moro empezó, pues eso, en los 60 mínimamente, a partir de los 70. Hay que ver con muchos cineastas italianos que hacían giallo. Del giallo pasaron, bueno, el giallo en sí mismo tenía terror erótico y de ahí pasaron al gore de golpe. O sea, hay que ver toda esta esquizofrenia de la modernidad, cómo, claro, y cómo el gore, la pornografía, la destrucción del erotismo y la conversión en un gore pornográfico, es decir, cómo está realmente, cómo está relacionado precisamente la liberación de la sociedad, es decir, la posmodernización de las sociedades, la sociedad farmacopornográfica, cómo está constitutivamente ligada al gore, macho. Es decir, la destrucción del erotismo en favor de la pornografía y el gore, que son solidarios. De hecho, son dos caras de la misma moneda. Esto es muy importante, macho. La destrucción del verdadero amor, una conversión de un amor kitsch, el matrimonio Poe del último tango, ¿no? Esto ya hablaremos, son muchas cuestiones. Es decir, es todo esto. Y esa ansia por el gore. Es cierto que el gore de los 70-80 por lo menos tenía un carácter artesanal, hay que decirlo. No digo las plazas de gore, digo las películas morbosas, como La Matanza de Texas del 74, aunque ya es una chapuza. Por lo menos tenía un toque artesanal, se nota en el encuadre, que está hecha con duro, bueno. Pero
Ya era una degeneración, ya no era decadencia, era degeneración completa. Y ya lo que llegó a partir de los 90-2000, pues un gore digitalizado del peor nivel, vamos, la de zombie y todas estas. Bueno, hay que recordar, ¿no? La Noche de los Muertos Vivientes, por lo menos una obra que tiene elementos muy interesantes, la del 68, ¿no? Pero luego ya empezó la zafia de gore de peor nivel, ¿no? Y ya está. Bueno, luego hay obras celebérrimas que se han justificado como magníficas, como La Cosa del 82, Joe Carpenter. En su momento me suscitó bastante interés, pero claro, sin perjuicio de que semánticamente tiene elementos más abstractos que la del 51 y en un nihilismo propio de la decadencia de la sociedad de la modernidad, hay una apología del gore en la película. A diferencia de la del 51. Entonces, pues al final, pues queda como la película están vivos. Mucha pirotecnia y mucho maquillaje, mucho gore. Bueno, pero ya está, no me enrolla. Pues eso, El silencio de los corderos, una obra mediocre, con todos los golpes de efecto, con un thriller noventeros en su estricto, macho, con todo el elemento. Más escabroso, morboso para suscitar, pues las críticas más elevadas, cosa que es inmerecido totalmente, porque no se lo merece. Más que ser una película, pues pasable, como mucho. No, y luego no hay distensión de ningún tipo. A ver que me hago doble aquí. Vale. Que pues eso, no hay distensión de ningún tipo, esta tensión continua a partir del efectismo, lo que ya hemos hablado, en forma de climas continuo, pero 100%, vamos, absolutamente patente, junto con Matrix son de los dos pelotos de los 90 analizados, bueno, y uno de los nuestros, que hay un clima continuo, pero apabullante y completamente además, pues eso, patente, es decir, es totalmente patente. Luego también quería recalcar, respecto a lo que has dicho antes, es decir, si hay gente que haya buen cine, o sea, que haga buen cine hoy en día, perdón, que necesariamente tiene que haber alguien, necesariamente tiene que haber gente. Es gente que está fuera de este establishment, fuera de este establishment cinematográfico, de toda esta industria, y más aún, mucho más importante, fuera de la corriente de posmodernización que ha seguido tanto el cine como estos países en concreto. Fíjate, hablábamos el otro día, es decir, una comparación que me ha venido, que hablamos el otro día de Buñuel. Es decir, frente a Almodóvar, macho, Madres Paralelas, está obsesionado con su madre. Está obsesionado. Madres Paralelas, todo sobre mi madre, está obsesionado. Pero bueno, más aún, fíjate esta dicotomía que lo hemos visto también en el cine estadounidense. Fíjate, antes se producían, digamos, en cadena, es decir, en los 30, 40, a partir de las productoras de la Paramount de Columbia, se producían estos filmes en cadena, pero es que había tanta maestría y había tantos buenos poetas y había una tradición tal, pues que se hacía obra maestra tras obra maestra, y si no eran obras maestras eran por lo menos obras rigurosas, obras que mantenían un rigor, mantenían una corrección a todos los niveles. Pues lo mismo ha pasado en España, fíjate, y además se hace la analogía perfecta lo que tú has dicho entre Estados Unidos y cómo se ha formado aquí en España un Estados Unidos 2.0, pero representando lo cañí, cuando vemos precisamente esta dialéctica, encontramos al Top Phillips frente a los grandes poetas de los 30 y los 40 en Estados Unidos. Pues aquí encontramos a Buñuel diciendo que por $50.000 le han dado un Oscar, y a la Penélope Cruz gritando Pedro y gritando a la Sofía Loren, lo más chabacano que puedas ver. Y ya no solo es que se riese la gente, es que dejó a España y a toda la altura del Betún. Al menos, pero sí es que ya da igual, porque ya estaba a la altura del Betún antes de decirlo. Pero fíjate, macho. O sea, fíjate la dialéctica, la maestría, es decir, cómo ha desaparecido todo y cómo se ve esta evolución en Estados Unidos y en España, por lo menos. ¿Qué ha pasado en todos los sitios? Sí. En unos sitios de una manera, en otros de otra. Pero aún así, por eso traigo a colación que la gente que haga buen cine necesariamente tiene que estar criticando a estos países y su degeneración y criticando el establishment cinematográfico que lo ha convertido todo en superestructura tecnológica. Punto. Te dejo paso. Sí, varios puntos. A ver, bueno, Sí. Francia, otro punto. Y un buen termómetro también para analizar la degeneración es Italia. Lo que era Italia en los 60, bueno, 20, bueno, en los 10 era puntera. Nadie se acuerda, o muy poca gente se acuerda. El último día de Pompeya, Caviria, la del infierno, o sea, luego los 20 desapareció también con la excusa del fascismo, pues el discurso oficial los ha escondido. Es verdad que no tenía la ampulosidad y la fama, pero hay buenas obras de los 20 también en Italia, en los 30, pero sobre todo los 40, 50, 60, 70, pues la etapa más potente. Y luego su decadencia y degeneración es patente. A partir de los 80, 90, vamos, es brutal, es decir, es un buen termómetro para medir la degeneración. Italia, ¿no? Un punto clave. Francia también, aunque como con la excusa de las subvenciones, de esta nueva, ¿no? De este impulso por el Ministerio de Cultura, por el Estado, pues parece que se lava más la cara, pero bueno, Francia es el país que ha hecho la vida de Adele, ¿no? Esa película pornográfica barata, burda, cutre, chabacana, que bueno, no sé si, prefiero ver Marido y Mujeres, sinceramente, aunque son es que tampoco, es que son muy malos, pero Es que no, es bueno, que por lo no. menos Marido y Mujeres no es una pornografía burda,
Hay que ver la vida de él, esa escena de sexo lésbico, cutre, chabacana, además con vaginas artificiales, creo, bueno, en fin, este es el nivel, este es el nivel, macho, este es el nivel. O sea, lamentable. Y la pone, bueno, como una obra maestra, asunto, claro, lógico, macho, es que lo chabacano hay que encumbrarlo como obra de arte, como la Lidl, ¿no? Que es una supuesta artista española que hace grandes obras teatrales, iba a decir operísticas, ¿no? Así satíricamente, en virtud de las cuales pues, se muestra fotos de muchachas descuartizadas, fotos reales, para impactar al espectador, para mostrarlo. Puta vergüenza, eso es una puta vergüenza. Eso es terrorismo directamente. En un mundo sano, intelectualmente no existiría. Pero no existiría el espectáculo, no que esté prohibido, que esté permitido, no existiría porque no necesitaría una mente enferma, tiene que hacer cosas de enfermo. En fin, y una mente inmadura tiene que mostrar cosas, tiene que bajarse los pantalones cuando no tiene que bajárselos, ¿no? Tiene que enseñar el culo, ¿no? Como lo dibujo animado, ¿no? Shin-chan, cuando, es decir, eso lo hace una mente inmadura, pero una mente madura sabe discernir lo que es correcto y lo que es incorrecto. Bueno, en fin, etcétera. Como uno cuando dice comentarios en programas que no son pertinentes, ¿no? Estás con una coda y dice una tontería al final, ¿no? Lo hemos visto. Bueno, muchas cosas más. Y de cerca, efectivamente. Entonces, pues la degeneración es patente. Entonces, bueno, sí, buenos autores, como hemos dicho, las obras aquí las buscando. Y en el 2000 todavía se hicieron buena obra. Ya saqué el otro día Brother de Takeshi Kitano. Mira, los 90 Hanabi, Takeshi Kitano, una obra bastante, no voy a decir notable, pero sí, casi notable. Ahí sí, la diferencia, quiero hacer una analogía de la época con El Silencio de los Corderos, ahí las análisis de Hanabi sí son correctas, son más abstractas, pues no necesitan sobreexplicación, más aún cuando se sucede el análisis a la estructura real, hay tal abstracción que uno tiene que encajar bien el puzzle, está bien medido, lo recuerdo del protagonista, está bien hecho, es una obra bastante buena, sí señor. Hanabi del 97, bien. Obra, si alguien quiere una obra de los 90 bastante buena, Hanabi, bien estilizada, bien compuesta, muy rigurosa. ¿Y qué más? Punto, y ya acabó. Bueno, lo de uno de los nuestros ya lo sabemos. O sea, claro, lo único bueno que tiene el Silencio de los Corderos, a diferencia de los nuestros, es que por lo menos no está casi toda la película con la voz en off. Y además una voz en off que, en fin, muy triste porque fíjate el material que tiene para hacer. Es un material. Hablando de voz en off, yo tengo que traer un comentario de una película que me vi ayer. Es que además de este ya hemos hablado, pero es que va a haber que hacer una segunda. Va a haber que hacer una segunda parte de este tío. Yo ayer me vi una suya. Bueno, antes de ayer. Antes de ayer, sí. Yo me vi ayer justo por la noche. Toma el dinero y corre, que debe ser, si no es su ópera prima, yo creo que hablaban de que era su ópera prima. Sí. Sí, bueno, a ver. Pues, a ver, es que fíjate, o sea, hablando de voz en off y hablando de la degeneración del cine. A ver, espera que me escucho doble aquí. Ahí. Hablando de voz en off y hablando de la degeneración del cine, es que Woody Allen, en mucho sentido, el precursor de esto. Es decir, fíjate. Es decir, aunque no sea tan patente y tanto, es que Woody Allen, lo que hablabas tú el otro día, convierte el cine en puros sketches. Y no solo esto, aderezado con voz en off, aderezado con música todo el rato. Es decir, tiene un humor, pues eso, bueno, pero sí es que ya lo hemos hablado. Es decir, si empezó a hacer cine precisamente porque su humor es bueno. Es decir, y porque había triunfado escribiendo chistes para otros y haciendo stand-up. ¿Vale? ¿Y? Pero es que luego aparece el cineasta y quiere rescatar esto. Y lo peor es que tiene una ínfulas de como si fuera Chaplin, macho, que es acojonante Woody Allen. El ego de Woody Allen es que no conoce límite. Y habrá que hacer una segunda parte de Woody Allen porque es que yo no me he quedado a gusto, joder. Luego es un cineasta, pues, en todo hablando de todo eso es correcto. Pero es que viendo estas películas, cómo convierte todo en sketches para entretener, metiendo toda la voz en off. La voz en off atraviesa toda la película, igual que en uno de los nuestros, y llena el 69. Y encima todo con música, aderezado con música. Alguno ahí de crítica decía que era una película suya comercial. Y decir, bueno, pues como lo son todas. Pero es que fíjate, es decir, es como quería instituirse él, es decir, meterse en el mercado del cine, pues eso, pero si además lo es reconocido, es decir, inicia la degeneración del cine. Es que cuando ha hecho buenas obras, ya lo hablamos, cuando ha hecho buenas obras es imitando buenas poéticas, él no tiene una idea del cine, ni una doctrina del cine, ni una manera de tratar el cine. En todo caso, tiene una manera de tratar los guiones y de tratar su comedia, que puede ser sagaz y graciosa a veces, pero que algo me entretenga, otra vez, volviendo también al punto, a la pregunta que has hecho antes, que algo me haga gracia o que algo me entretenga, porque Woody Allen otra cosa no, pero a veces entretiene bien, es que no es para que haga una buena obra. Es decir, yo con la obra de ayer me reí, y sin embargo, es una obra como mucho interesante, como mucho. Y ya te dejo paso, macho. Pero es que si no soltaba esto del Allen, reventaba, macho. Mucho de lo que, bueno, mucha gente de lo que nos están escuchando, vamos, agradecemos aquí la confluencia de los que nos están escuchando, etcétera. Vamos, habrán visto la de Ace Ventura con Jim Carrey. Yo cuando veo a Jim Carrey haciendo esos gestos, ese humor plástica al modo de Jerry Lewis, claro, me descojono. Claro, lógico, me río.
Coño, digo que fíjate qué fenómeno, pero sé que estoy viendo un bodrio, lo conceptualizo, de que es un bodrio, pero la presencia, su presencia, con esos gestos, a rapidez de los gestos, tiene buena capacidad Jim Carrey para hacer, vamos, hacía humor de stand-up también, llegó a hacer, vamos, está claro, en los 80-90. Esa capacidad, pues a mí me provoca risa, esa capacidad histriónica, ¿no? De mover la cara, así, lo hacía Jerry Lewis de un modo muy evidente. Era lo opuesto a Buster Keaton, ¿no? En la cabeza, Jerry Lewis frente a Buster Keaton. Buster Keaton era el cara de palo, de hecho tiene un contrato va a ser un cara de palo. Entonces, hacer el humor, las obras que hacía, que magníficas muchas, muy satíricas, muy profundas, muy inteligentes, muy bien compuestas, otra más liviana, pero era un buen cineasta, gran cineasta. Pues claro, con esa cara de palo, padecer todas las calumnias que padecía, claro, ahí estaba esa dialéctica, ¿no? Entonces, pues claro, te puede producir risa, como hay muchos sketches que te vamos ¿no? de martes y 13, pero eso no lo convierte en obra de arte, ¿no? Lo mismo que, pues eso, lo mismo que un chiste no es literatura. Bueno, ahora literatura es hasta Bob Dylan, ya vimos el escándalo, macho. O sea, bueno, o sea, claro, reflejo de la época de género que tenemos. Es decir, ya no cuenta ni siquiera el valor somático institucional de publicar un libro, que cuando se considera literatura. La literatura oral no existe, la literatura es publicada, es escrita, ¿no? Es institucionalizada, pero bueno, estamos en el mundo moderno relativista, igual que la animación, ¿no? Hacer obras de animación, llamar las películas y encumbrarlas como obra de arte, cuando están hechas para niños, por la industria, porque lo de las películas para niños es un invento de la industria. No hay películas para niños, ni películas para adolescentes, ni películas para adultos. Hay buenas o malas películas. Punto. Punto. No. Eso, esa adaptabilidad a las generaciones, eso son productos de las editoriales y del poder, dicho así de un modo muy, muy Foucaultiano, macho, pero quiero decirlo así de grosso modo, es un invento del poder para tener entretenida la crítica y para seguir con la degeneración de la interpretación de las cosas. Pero esto es como Quijote adapta para los niños, ¿vale? Pero no el Quijote. Antes muchísimos niños, los que tenían pasta, y antes, fíjate, los niños, bueno, en fin, es otro comentario de sociología que ya haremos, ¿no? Los maestros, los grandes maestros que tenían duro, como el Robert Beach, unos grandes actores que pasaron penuria y se hicieron a sí mismos, o sea, esto es empaque que había, ¿no? Pero bueno, digo, los niños con dinero y bueno, los niños que adquirían un libro, vaya. Digo, de buena edición, además de los de Rudyard Kipling, pero un escritor británico fantástico, de primer nivel. Digo niños de más porque me acuerdo de una anécdota de Sánchez Dragó, ¿no? De verdad que sí era tenían más alcance, ¿no? Evidentemente, pero vamos, muchísima gente anda que no era leída. Pero bueno, a lo que iba, entonces existe la buena literatura y la mala literatura, el buen cine y el mal cine. Es decir, un criterio de juicio, no sociológico. Pero ahora como estamos dominados por las ciencias sociales, ya lo sabemos, gran fantasma de la modernidad, pues bueno, ahora pues todo este reduccionismo, ¿no? El experto en juventud, el experto en la tercera edad, en todas estas tonterías. Patochada. Y bueno, ya acabo, que si no me lío. Sí, bueno, yo Lo de ya... Woody Allen, pues yo me vi el otro día, la vas a última noche de obviar. Boris Gruchenko. La última noche de Boris Gruchenko. Y Sí. claro, bajo el paraguas de la comedia absurda, pues legitima las peores tonterías. Me hace gracioso de comedia absurda. Parece que, claro, con la etiqueta comedia absurda pueden meter cualquier estupidez, que está todo justificado. Y fíjate que empezaba bien, pero es una película descompuesta. Las significaciones son burdas, lamentables, siempre con sexo a la cabeza. De hecho, acaba la película con estos monólogos, ¿cómo decirlo?, edificantes, ¿no? En donde muestran el nihilismo de Woody Allen mirando a la cámara, de qué aprendió en esta vida. Ya que me han matado porque muere en la película, ¿no? ¿Qué aprendió en esta vida? Hay que hacerlo cada 8 meses. Si lo haces cada 8 meses, o sea, en mayor tiempo, cuestiónate, no sé qué. Siempre con el sexo en la cabeza, esos monólogos. Es decir, esas tonterías de sketch para entretener, pero que no tienen entidad propia. Es decir, es un inaugurador de la posmodernidad, eso estricto. Sí, Tiene sí, sí. algunas obras correctas, como hemos hablado, otras correctas y poco conocidas, como la de Broadway, Danny Rock, pero hay que hacer otro directo porque... Y voy a revisionarme Bananas y la etapa del principio de los 70 porque se cae totalmente. Entonces, pues Sí, eso, también te iba a el ser... problema. El sketch para entretener, la voz en off para acompañar todo, siempre con la voz en off, siempre están los recursos fáciles. No, también me comentaste que te ibas a El revisionar... colegio, ¿eh? bueno, claro. Que te ibas a revisionar unos Manhattan. cuantos, o sea que... Sí, seguramente tenga que salir al final pues es una segunda parte de Woody Allen, porque es que es necesario decir, yo creo que le pusimos, o sea, y fíjate que le criticamos, pero incluso le pusimos demasiado bien, porque es que yo ver esta del 69 que dices, joder, en los 70, oye, a finales de los 70, hace buenas películas que pueden ser consideradas buenas sobradamente incluso notables, sobresalientes, lo que sea, como Manhattan, y luego te vas al 69 y ves esta patochada para entretener de stand-up y dices, pero macho, es decir, dices, es que una vez más te vuelve la idea de decir, es que este tío no tenía una concepción del cine en su vida. Ha ido copiando unas cosas, copiando otras, haciendo un poco de estándar del otro, entreteniéndose y ganando pasta y dinero, pues eso, a costa de entretener, macho. Qué acojonante. Y a mí, por ejemplo, me cae simpático, claro, Claro, ese claro. don de personas.
Que parezca no introvertido en su personaje, neurótico, pero tiene un don milimetrado, ¿no? De gentes, en ese sentido. Entonces, claro, cuando es una película, pues la ves familiar, venga, vamos a ver la de Ale. Hace no te lo pasa mal, le ves cuando tiene esos puntazos de humor, esos gestos, y si eso entretiene muy bien, pero va a analizarlo fríamente. Claro, ya cuando él desaparece de escena y hace maridos y mujeres, que aparece en la escena, pero digo, en el grueso de la película no, y él aparece de un modo, no aparece de un modo muy, no hace apología mucho de su ego, aunque también. Claro, dices, Sí, sí. no se cae, macho, no se cae. Pero Siempre, no, siempre. aunque aparezca uno sabe lo que es malo y lo que es bueno. Pero bueno, también aparece marido y mujeres, digo, como centro, como eje, pero hay otras que se aparecen como eje clave, Manhattan en un eje clave y las demás. Y sí, su ópera prima, es su ópera prima. Antes hizo Lily la Tigresa, pero Lily la Tigresa es una película japonesa que él cambia el doblaje. Entonces mete un doblaje nuevo, con algunos gas, etcétera, entonces la reforma y cómo sería una película con diálogos distintos. Y en vez de ir a por un papel, una película de espionaje, en vez de ir a por un papel importante de este país, es encontrar la receta de una tortilla de patatas, para una tortilla de patatas. Es un experimento para entretener. O sea que su ópera prima es en su estricto, sui generis, es la de Toma dinero y corre. No, no, sí, sí. Y luego ya se me ha ocurrido un comentario, bueno, no lo estamos extendiendo, pero es que es pertinente. Si nos salen los temas, pues me estaba recordando una cosa el otro día que me vi, La Noche Americana, y que hablábamos esto de la posmodernización conforme a países de la industria cinematográfica y todo, además de hacer un comentario muy pertinente, el Truffaut en la película, de todo esto se ha terminado. Es decir, dice, todo este sistema de estudios, todo esto ha terminado porque se está terminando. Es decir, lo hace muy pertinentemente, lo mete ahí, lo inserta y es de puta madre. Pero a lo que voy, a lo que voy. Es decir, explica ahí además los pelotazos de los 90 solo con un pequeño comentario. No hace falta ponerse, extenderse a contar lo otro, sino que hace un comentario sucinto, lo mete ahí en una parte del diálogo, y dice, esto ya se está acabando, esto ya no sucederá más, los estudios han caído y lo otro. Y de puta madre, vamos, Truffaut hace una muy buena película. Sí. Lo que quería comentar a este respecto es precisamente lo que estamos hablando de la posmodernización. Fíjate que los actores, que no son malos, hacen buenos papeles, como la Jacqueline Bisset, que es guapísima, no me acuerdo cómo era el nombre, el Leaud este, el que sale también en la Chinoise, que hizo Jean-Pierre. Jean-Pierre Laud, que hizo muy buen cine, bueno, en el cine francés, en todo esto. Fíjate cómo han acabado, mirando un poco el decurso de estos actores, cómo han acabado todos haciendo cine postmoderno. Es decir, haciendo patochadas de estas del 19, del 18, del 15. O sea, fíjate, es decir, cómo se pierde también, cómo esto corrompe todo hasta las heces. Es decir, cómo actores que son correctos, que han hecho grandes obras con buenos cineastas, al final acaban absolutamente corruptos por la inercia. Es decir, una vez más es por el suceder y por la inercia de la propia industria cinematográfica. Lo que explicaba justo, además, en este caso, Truffaut. Es decir, justo lo que explica la película, lo que va a pasar con los actores después, con los actores reales de la película. Porque además puede confundir a Sí. alguno porque la película va del rodaje de una película, precisamente, y de explicar un poco el mundo del cine, etcétera. Pero eso es lo que quería comentar, ya hablando un poco de todo, macho. No, bueno, al final el Hollywood en general, claro, acabó. Digo ya el viejo Hollywood, pero yo no lo de Hollywood como industria, lo de los poetas de los 40, todas las productoras, de todo en general. Pero bueno, en Hollywood, con que te toca al final acabó, pues se acabó machacando a la gallina a los huevos de oro. Una época de grandes poetas con buenas ideas, pero claro, fíjate, pasamos del 40 y yo qué sé, pues, no, 47 al 77 en 30 años, fíjate cómo cambia el asunto. Claro, el propio nacimiento del cine, la sociedad de la modernidad, las sociedades industriales, entonces, claro, todo ha cambiado tan rápido en tan poco tiempo y eso le pasa a mucha gente hoy día, ¿no? Esto ya es una cuestión de cómo es la última filmoteca por la realidad. Bueno, todo lo que estamos hablando, vaya. ¿A qué me refiero? Mucha gente ya mayor, pues claro, con la realidad en la que está desconectada totalmente. El mundo virtual, ¿no? La ultra digitalización. Entonces, claro, esa incapacidad de aprender el cambio vertiginoso de la estructura en la que nos movemos, pues claro, provoca este extrañamiento. Y así ha sucedido con la sociedad de la modernidad desde el siglo XIX, con la revolución industrial. Digo, esto es un punto importante, ¿no? Claro, la desconexión. Hay mucha gente, claro, que interpreta todavía la vida, coge los contenidos de la posmodernidad, pero todavía lo interpreta de un modo antiguo, pongamos, ¿no? Es Ujú, decir, ujú. este confusionismo ideológico, entonces, a lo que me refiero, este desconocimiento, vaya, que es ignorancia. Ignorancia. Sin embargo, los que sí están al día, no generaciones, lo conocen y participan en la estupidez. Lo que hemos hablado, ¿no? La ignorancia, unos son ignorantes, los otros son imbéciles. Además, lo alaban y hacen uso y apología encima, ¿no? Todo lo que hemos hablado.
Pero que digo, todo este cambio, claro, la pasa al cine, la ha pasado. Entonces, claro, en 30 años de repente, este cambio tan capital en todo, pues al final acaba desembocando, fíjate, Casablanca del 42, vamos a poner Ciudadano Kane, 80 años el otro día, fíjate en 80 años en qué época ya estamos, cómo ha Joder, cambiado qué todo. acojonante. Entonces, por eso digo que se ha explotado la gallina de los huevos de oro, macho, ha explotado la gallina de los huevos de oro, porque en nada de tiempo se ha degenerado todo de un modo brutal. Entonces, bueno, es el problema de Hollywood y el mercantilismo que siempre ha participado, pero claro, tenía buenos poetas, el material, la profundidad, las significaciones, etcétera, 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 ¿no? Entonces había poetas rebeldes, poetas que no le gustaba el sistema de estudios como Orson Welles y se fueron fuera porque estaban hartos, normal, y como otros con la caza de brujas, que por un lado se ha magnificado para legitimar el discurso postmoderno y por el otro lado se ha disminuido para atender a otros intereses. Bueno, hay que tratar las cosas como son. La caza de brujas, mira, otro tema importante, ¿no? La paranoia anticomunista y todo esto que es importante, ¿no? Pero que bueno, es decir, todo este entramado, el mercantilismo de Hollywood y la contradicción de la sociedad, bueno, la contradicción, ¿no? La pirólisis de las sociedades capitalistas contemporáneas es pues todas las películas mudas que quemaron, porque no se podían costear los almacenes de producción, entonces dijeron, de conservación de las películas, y dijeron, pues la vamos a quemar, y se ha perdido la mayoría de las obras mudas de la productora de las productoras que había, ¿no? Columbia, etcétera. No sé si Columbia, no me acuerdo ahora el nombre de las productoras, se me ha ido el santo al cielo. De la MGM creo que se llegó a perder muchas, y de otra. Bueno, igual que los que queman libros, ¿no? Los protestantes, los calvinistas que quemaban libros, pero de un modo perverso, en la inversión teológica. Esta es la inversión teológica de la que hemos hablado, ¿no? Los curas laicos, todo, es que es la vuelta del revés de las sociedades, ¿no? De las sociedades, pues, del antiguo régimen. Pero en su versión más perversa capitalista, fíjate, porque no se puede costear, porque no es rentable económicamente. Y ya está, nada más que decir. No, no, que sí, absolutamente. Y más con lo brevísima que es la historia del cine, que al final esto se nos olvida, pero es algo que hemos comentado, que tú has comentado en infinitud de veces. Fíjate otros artes que tienen, pues eso, es decir, como pocos siglos de antigüedad, y fíjate el cine, que prácticamente son 100 años de historia, o 120 años de historia, que realmente un arte brevísimo, y fíjate que con qué rapidez se ha olvidado todo ya. Es decir, 80 años de Ciudadano Kane, que como decíamos es el Quijote del cine, básicamente. Y cómo se ha olvidado todo tan rápido, claro, cómo se ha empezado a enajenar, ha explotado la gallina de los huevos de oro, no tengo nada más que decir, es eso, es eso. Claro, claro, pues eso. Sí, 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 sí. El cinematógrafo, fíjate, final del 19, hace 120 años sería 1901. 1901, bueno, estaban los hermanos Méliès, bueno, ya hablaremos de los principios del cine mudo, Chomón en España, segundo de Chomón, George Méliès, etcétera, etcétera. Que cuando empieza el cine a constituirse ya no como prehistoria del cine, sino con entidad propia, con valor poético. Es decir, Claro, ¿cuándo? claro. Y lo dice Hitchcock muy bien, lo explica Hitchcock muy bien, cuando la cámara sale del proscenio, lo que era el proscenio en el teatro, Es y empieza a buenísimo acercarse eso. a los personajes, a alejarse, el corte, el montaje, el inicio del montaje, ahí está esa dialéctica, ¿no? Con esos dos elementos, ese quiebre es cuando inicia, ¿no? A desarrollarse el cine. Y quién conceptualiza y instaura todo de un modo muy riguroso ya policromático, ¿no? Griffith, el Homero del cine, claro. Pero El previamente otro día ya se habían hecho hablábamos. obras, joder, Corones de culto, el estudiante de Praga, el infierno en el 11, ¿no? El estudiante de Praga en el 13, pero Griffith es quien revoluciona con todo el cambio de escalas. Estados Unidos era la vanguardia, como lo fue Italia a Además, principios de los 10. Además, el otro día hablábamos también de estos grandes poetas mudos, ¿no? Que iniciaron todo el movimiento. Porque el otro día yo me vi también que están saliendo los temas. El otro día me vi yo también la de. Ay, joder, se me ha ido la de Billy Wilder, el Crepúsculo de los Dioses. Que un peliculón, muy buena película. Para mí no es obra maestra, pero es un peliculón. Mucha voz en off. Pero aquí se habla mucho, pues eso, se hace mucha referencia al cine mudo y se hace mucha referencia también, porque salen concretamente un par de cineastas actuando en la película del mudo que lo revolucionaron todo junto con Griffith, a saber, el Cecil B. DeMille y el Stronheim. Que luego le echaron, que se fue muy polémico, ¿no? Porque al final, vamos, yo leyendo, le echaron, le cortaron como director por sus polémicas películas y por la profundidad con la que quería captar todo. Es decir, que introdujo el cine de autor, digamos, en la propia industria y se lo cargaron y tuvo que volver a ser actor. Fíjate qué Que sí, escándalo. sí, sí, Un sí, sí. peliculón que Y, recomiendo mucho para todos los que estéis aquí. y todas las estrellas mudas. Mira, una buena película actual. No es sobresaliente como han pintado obra maestra, pero sí es incluso notable. Es que yo no lo puedo poner. Buena es, The Artist, del 2011. Oye, el cineasta es capaz de imitar la obra muda, de articular una poética. No, una historia muy interesante. También narra la decadencia de los artistas. Cuando llega el cine sonoro, muchos artistas que trabajan en el mudo, por la voz, por la forma de interpretación, no casaron con esta introduccción y cayeron en el olvido. Garabou, por ejemplo, que tuvo un romance, ¿no? Como Gary Cooper, muy famoso. Muchos actores y actrices
y cineastas pues sucumbieron ante la llegada del cine sonoro, claro, por el cambio de panorama, el cambio. Luego, sin embargo, luego ha habido actores con mala voz, pero que han estado en el cine. Pero bueno, es que la dicción, la voz, bueno, en fin, y luego cuestiones también, claro, no es un criterio objetivo impoluto, son criterios dialécticos. Una institución le parece bien en este momento, no, pum, y acá se me olvido por los tejemanejes de la vida y de todo, y no te vuelven a contratar. Y eso le pasa mucho, entonces son los grandes poetas olvidados. Ariel Stroheim tuvo problemas con la película tan famosa Avaricia, que dura una barbaridad, se la cortaron, siempre ha tenido problemas, ¿no? Entre censura, productor, sobre todo productor, los productores, que es la censura, ¿no? La censura del productor, le dice, no, esto no. Como Seth de Orson Welles, que gracias a Charlton Heston la dirigió y luego le hicieron la treta, ¿no? Luego le empezaron como siempre, pues eso, no espectacularizar, pero a vulgarizar su obra maestra absoluta. Por ejemplo, ¿no? El traveling secuencia inicial, pues le quería meter los títulos de crédito. Que no, hombre, que no, que se ponen luego, macho, o antes, pero no me los metas ahí, pues nada. Entonces, sí, el Stroheim maestro, joder, que en Estados Unidos en los años 20 también trabajaron. Claro, en los años 20 los capitanea, bueno, que todos los países, pero en Italia, que no me he visto todavía, salvo Maciste en el infierno, que la he citado muchas veces, que influenció mucho a Fellini, me lo capitaneaba la Unión Soviética, impepinable, aunque le mucho, le jorobase, lo capitaneaba, y luego muchos poetas de la Unión que trabajaban en la Unión Soviética acabaron en gulags, o acabaron fatal como Bertov, para que veas cómo se venía el sistema, macho. Y luego Alemania, Unión Soviética, Alemania, Francia y Estados Unidos. Era lo grande, vamos, era el eje principal. La gran potencia en todo. Y Japón también tenía bueno. Mira, otro desastre, ya acabo. Desastres del cine. Capital, la obra de Mizoguchi. La obra de Mizoguchi se conserva un tercio. Uno de los grandes maestros nipones, vamos, de los grandes poetas, del mejor cineasta, no voy a decir mejor, pero del mejor cineasta de la historia. Top 10, Acabo de hacer un top 10 así con la palabrita top. Los mejores. ¿Qué sucedió? Que su obra muda con el terremoto, el terremoto del 23 en Tokio. Y los bombardeos de los pacíficos y geniales aliados, que lanzaban bombas nucleares a poblaciones civiles católicas mayoritarias, porque eran así, bueno, no eran tan demócratas y tan estupendos, y son los que nos han salvado, los que llevan más muertos, por cierto, el mayor número de muertos de la historia, entre guerras, falsas banderas y envenenamientos a la población sistemática, pero bueno, eso ya hablemos, no hace falta hablar, ya con esto dicho todo. Ya con tal Corea y Vietnam tienen más muertos que otros discursos que nos cuentan de millones de muertos, que también, pero si lo sumamos, como siempre, los civiles son los que no tienen, como siempre ha pasado. Al final los que se joden son los de siempre, macho. Los de siempre los usan en su conveniencia. Y luego están los que hablan de, ¿no? Los que tienen teorías locas y no se enteran del asunto, que esto no va así, macho. No, bueno, pero bueno, lo que iba. Os damos un terrenito para que busquéis este país, fundamos países para entretener a la gente y luego tratamos mal a la gente. Bueno, todos los rollos que conocemos. Pero lo que iba, con la bombardeo de la Segunda Guerra Mundial y con el terremoto del 23 en Tokio, pues toda la obra muda de Mizoguchi, salvo pocas películas, y de los años arrasada completamente. Y él introdujo el expresionismo alemán en Japón, una película que me hubiera gustado ver, pero ya no se puede ver, pues nada. Son estas grandes obras que se pierden. Claro, sucede en el mudo como las grandes obras de antaño, las grandes obras artísticas de antaño, lo que se conserva es que es oro puro. No hace falta buscar, no hay que ver el número de obras maestras tampoco, esto es otro fetichismo, ¿no? ¿Cuántas obras maestras ha tenido esta década, no? Hay que ver las que se conservan y la potencia que tienen las que se conservan. Y tenemos, por suerte, Nosferatu, Gabinete de Dr. Caligari, muchas obras de Mizoguchi, Nippona, joder, Nippona de los 20 también, O sea, el Teinosuke Kinugasa, otro genio absoluto, con una página de la locura, una obra maestra absoluta, etcétera, etcétera. O sea, en fin, que en medio del tema, que se ha perdido muchísimas obras. Y sin embargo, tenemos una cantidad de obras maestras en el mudo. Y la película de Billy Wilder, pues eso, sale Buster Keaton también en esa película, sale Buster Keaton. Sí. Claro, el ocaso, Buster Keaton fue uno de los grandes que sucumbió con esto. De hecho, creo que estuvo en un parafrénico, en un psiquiátrico después de la vaina de la decadencia, problemas psicoeconómicos. Sí, pues es una muy buena película, macho. Las estrellas olvidadas. Que estrellas son grandes poetas. La actriz protagonista, que sale ya un 50 por ahí, la Gloria Swanson, una actriz de cine mudo, vamos, importantísimo. De hecho, trabajó con Strongheim en el 29, en La Reina Kelly, que es de las últimas obras mudas. El 29, vamos, desde El Cantor de Jazz las obras no empiezan a ser sonoras, la primera obra sonora. De hecho, fíjate, ya se ve que en el 29 sale la de Un perro andaluz muda y en el 30 ya en la Edad de Oro que ya es sonora, ¿no? Pero bueno. Y sin embargo, Buñuel sigue optando por el mudo, macho. Toda la película es muda. Sí. Bueno, y además, es decir, utiliza el sonido como paramento, porque es que es un puto genio. Habrá que hacer un programa de Buñuel porque se merece 1 y 2 y 3 y 4, macho. El mayor genio que ha dado este país en el cine. Pero bueno, que nos hemos ido del tema, macho. Nos hemos ido, pero completamente. Además, 40 minutos. Hemos ido a lo bueno. Es que este pelotazo no tiene más, pues eso, insustancial. No, claro. Fíjate cómo se podía haber hecho un plano, joder, es que claro, hay que ver películas, de verdad.
Hay obras de culto de antaño. El ladrón de cadáveres. Joder, de Robert Wise. Un peliculón y es una obra morbosa, claro. Coger los cadáveres para diseccionarlo y estudiar la anatomía de la gente. En el siglo XIX, en Edimburgo, en Escocia. Y fíjate que es un tema morboso los cadáveres, pero no hay apología de cadáveres, no hay CSI, no se le ve cómo diseccionan para ver el cadáver, la barbaridad que ha hecho. Es que es vulgarizar todo, pues nada. Otra vez, no, A ver, otra vez más, mira, otra vez más, además, el silencio de los corderos es otra precuela de CSI Miami, ¿no? Y CSI Las Vegas con los cadáveres, que si lo otro, que si. Joder. No, se ven por lo tenemos menos. los que les tenemos que recomendar a los que nos están viendo es que se vean Incidente en Oxbow y Solo ante el peligro. Dos pedazos de peliculones con una década de diferencia que vamos a comentar el domingo, ya lo recuerdo. Todo lo que los tenéis que ir Joder, viendo. vaya obra, macho. Ya hablaremos, no vamos a tirar ahora por ahí. Es que solo el primer Que le veo ya. Es que te veo ya ansioso y te pone a hablar de ellas. Y te pone a hablar de ellas. No, digo, solo el primer plano solamente, pero dices, qué obrón, porque no es un plano, vamos, lo he puesto a lo grandilocuente y efectista, un plano depurado, con Vale. entre realismo expresionista. Bueno, es que es de genio. Córtate ¿Cómo que es distribuye para el domingo. árboles, una colina? Es un puto genio. Los espacios, un plano. O sea, bueno, maestro. Córtate que esto para el domingo, eso es. Y bueno, pues ya vamos a ultimar, yo creo ya nos hemos ido mucho el tema, hemos hablado de todo como debe ser, y es una charla de puta madre. Vamos a ultimar el silencio de los corderos, yo lo voy a decir ya depurado, porque es que ya no merece la pena, hemos hablado de todo. Golpes de efecto tutiplén. Elementos, o sea, una trama interesante, absolutamente desaprovechada. Los golpes de efecto es lo que prima, tanto con la cámara, diegéticamente, estratégicamente, en todos los ámbitos. Elementos que no se van a usar nunca, metidos porque sí. Una película videoclipera en ocasiones. Una película con música estrategética, toda la que quieras. Una película mala, mediocre. Una película mediocre. Una película como mucho, si le quisieses conceder ya mucho, medio interesante. Punto. Ni siquiera llega. 5 pelados. Bueno, pues lo que ha dicho. ¿Y tú si quieres decir algo más? Sí, una película mediocre. O sea, es el gran pelotazo de los 90, porque es que además, es que para reírse, 8,2, ¿eh? 8,2. Que eso ilustra. Claro, hay mucho que luego le pone un 10 porque no va a entretenido el otro, pero bueno. Pero que un buen estudio sociológico, además de manipulación de todo, porque sabemos cómo manipular una película mediocre. El representante del nuevo Hollywood, del espectacularismo postmodernizado, estandarizado. Que por eso ya acabo Woody Allen hacía en los 2000 de repente parece que hace películas medio interesantes. Pero no, es que lo estandariza, al final pues se queda estandarizado, pasa de esa vanguardia cutre de los 60-70, un poco artesana, que alguna estaba bien, con obrones como Manhattan, luego se estandariza y no tiene ya, bueno, tiene su gracia, porque mola verle, pero no tiene sustancia entidad poética fuerte ni de lejos. Match Point lo demuestra, pretenciosa y con falta de intensidad de abstracción. Bueno, entonces, pelotazo a los 90. Bueno, obrones, las que hemos dicho, además para el domingo, y luego, si se quiere ver un obrones de los 90 y sucintos, entre policíaco, thriller, drama, Hanabi, Flores de Fuego de Takeshi Kitano, bastante buena, coño, una película incluso notable. O sea, recomendación análoga de la época, pues mira, Hanabi, y buena, ¿no? Una buena película. Pues ahí lleváis. Eso, recomendaros sobre todo el... Es que yo ya de esto ya no hablo más. Yo ya cierro el cuaderno, yo de este pelotazo. Paradigma de los pelotazos de los 90. Ya lo hemos dicho todo antes. Los que habéis llegado ahora, pues ya está todo dicho. Recomendaros, aparte de las que os ha dicho el agudo, Hanabi, Takeshi Kitano, echarle un ojo porque los 90 es bastante sólido. Tenéis que veros Incidente en Oxbow 1942 y Solo ante el peligro 1952 para este domingo a las 10 que vamos a estar. Si quieres vamos dando por finalizado, no sé qué quieres hablar de algo más y hablamos un ratillo más, lo que quieras. No, que si no nos enrollamos ya. Vale, pues 1 hora 40, Al final el vídeo de los pelotazos más largo, el directo de los pelotazos más largo que ha salido. Bueno, pues para despedir, ya lo hemos dicho todo. Muchísimas gracias, Alberto Agudo, ha sido un gusto, un auténtico placer estar hablando aquí contigo, ha sido una conversación asombrosa, ha sido buenísimo, he disfrutado como un niño, muchísimas gracias un día más, ha sido buenísimo. Pues gracias a ti y aquí estaremos, fantástico, vamos, es que no puedo decir más, yo tampoco, para despedidas sucinta, ¿no? Depurada, como desee. Mira, Kitano depurado, no habla, en las películas no es un palabrita, eso es otro punto bueno, es un poco zafio, pero no, muy bueno. Pues muchísimas gracias, Alberto, macho. Gracias, macho. Aquí estaremos. Y el domingo estaremos aquí otra vez. Para los que estéis aquí, recordad lo de siempre.
en nuestro canal de YouTube, La Última Filmoteca, os podéis suscribir, allí subiremos pasado este vídeo, mañana habrá vídeo también, @Última Filmoteca en Twitter, que vamos publicando todos los días para que no os perdáis nada. Aquí nos podéis seguir y activar la campana para que os avise cuando abrimos directo. El siguiente directo es Enfundando Western, el domingo, con los filmes que os he dicho, a las 10 de la noche. Incidente en Oxbow, lo repito, y Solo ante el peligro. Y bueno, también nos podéis seguir en Instagram y en nuestra página web, la página web de nuestra productora, tenemos todo, laultimafilmoteca.webnode.es. Ahí podéis colaborar con nosotros económicamente, os podéis suscribir aquí para apoyarnos y que sigamos haciéndolo y cada vez mejor, aunque cada vez mejor lo hacemos siempre. Y nada, daros a todos las gracias por haber estado. Gracias de verdad a todos los que habéis estado aquí, pues eso, compartiendo un rato con nosotros y viéndonos y apoyándonos, que ya es mucho apoyo que vengáis a vernos. Esto ha sido La Última Filmoteca y nos vemos muy pronto el domingo. Hasta entonces. Hasta luego.